Bien, damos inicio a este nuevo video del curso de Economía Política 2. En este video y los siguientes videos, lo que vamos a hacer es abordar de forma mucho más profunda el estudio de los modelos económicos que hemos mencionado en videos anteriores. Es decir, estos modelos que tratan de recoger las intuiciones de Marx y de otros autores sobre el estudio de las crisis. Recuerden que ese es nuestro gran tema en este curso, es entender las crisis económicas de diferentes tipos e incluso obviamente otro tipo de crisis, pero eso lo iremos haciendo con el tiempo. Bien. Entonces vamos a dar inicio a la presentación. Eh, ¿Cómo nosotros vamos a concebir el estudio de las crisis en este curso? Como les he dicho, es a través de lo que el mismo Marx intentó hacer, pero obviamente no logró, ¿no? Que es a través de algunos modelos matemáticos, ¿sí? Entonces, en particular, nosotros hoy vamos a empezar el análisis de las crisis económicas cíclicas, ya que este es uno de los primeros enfoques que queremos darle al curso y a los modelos, porque digamos que este va a servir de base para el resto de enfoques, ¿sí? O sea, nos vamos a concentrar mucho en entender el surgimiento del ciclo económico, ¿sí? Pero no lo vamos a entender únicamente como, bueno, el ciclo es tal y de forma muy general, no, sino que vamos a construir un modelo que nos permita replicar el ciclo económico. Obviamente no es perfecto, pero nos va a ayudar bastante, ¿no? Entonces, vamos a empezar con una introducción general. Entonces, en términos muy generales, hay muchos patrones, hay muchos datos, hay mucha evidencia que posiblemente nos haga pensar o nos hace pensar que la acumulación capitalista está cargada potencialmente de comportamientos cíclicos, ¿sí? ¿Cuál es esa evidencia? Bueno, a lo largo de estas sesiones vamos a ir viendo, pero en términos generales podríamos decir que hay dos niveles para estudiar esto, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos dos niveles? Primero tenemos un enfoque teórico. Ya en términos estrictamente teóricos, em, la idea de los ciclos nace de la propia obra de Marx, ¿sí? Entonces, resulta ser que Marx escribió en el tomo 1 del Capital, casi al final, en uno de sus últimos capítulos, algo que se llama la Ley General de la Acumulación Capitalista, así se llama el capítulo. Si no me equivoco, el capítulo 23 en la versión en español. Em, ¿Cuál es la idea? En ese capítulo, Marx plantea la posibilidad de que las contradicciones del capitalismo lleven al surgimiento de ciclos. Las contradicciones estructurales del capitalismo puedan generar ciclos. ¿Ya? De hecho, la ley general de la acumulación capitalista tiene un montón de interpretaciones dependiendo de los autores, pero digamos que en términos muy gruesos se la podría entender como el hecho de que al mismo tiempo que hay acumulación de capital, tiene que haber un grupo de personas que no vive bien, que es el llamado ejército laboral de reserva. Y la interacción de estos elementos hace que surjan ciclos económicos. Y obviamente los ciclos, como ustedes saben, tienen sus etapas de alta expansión y etapas de crisis. ¿Sí? Y asimismo, hay un montón de modelos matemáticos que han intentado interpretar estas intuiciones dejadas por Marx, ¿sí? Hay varios modelos matemáticos. Nosotros nos vamos a concentrar primero en en el modelo más simple, en el modelo planteado por el matemático y economista Richard Goodwin, ¿sí? Que vamos a ver más adelante. Entonces, eso en términos teóricos. Luego viene algo más que podemos llamar en términos empíricos o en términos de los datos que nos arroja la realidad. O sea, resulta ser que se han identificado con algunos datos posibles ciclos en varias estadísticas, ¿sí? Varias estadísticas históricas, sino que todavía no tenemos una evidencia definitiva. ¿Ya? De hecho, al final de este primer grupo de videos, les mostraré algunos datos que yo mismo he recopilado de la economía ecuatoriana y tal vez les presente tal vez datos también de otros países, en donde como que parecería existir un comportamiento cíclico, pero es obviamente imposible pensar que el comportamiento cíclico que veamos ya en la realidad corresponda exactamente con lo que decía Marx, obviamente no, pero puede haber un vínculo, sí puede haber un vínculo. De todas formas, esto es algo complejo, ¿no? No podemos dar por hecho que los ciclos que nosotros vemos son los ciclos que más o menos Marx intuía, pero hay vínculos, al menos yo creo que hay vínculos, ¿ok? Entonces vamos a estudiar eso a esos dos niveles. Ahora nos vamos a concentrar primero en el tema teórico, ¿sí? Entonces, en ese sentido, a continuación, en este y los siguientes videos, vamos a estudiar primero uno de los modelos más básicos.
Sí, es obvio, ¿no? O sea, tenemos que empezar por lo más básico para tratar de explicar cómo surgen ciclos en el capitalismo, o sea, etapas cíclicas de lo que podemos llamar animación y crisis. Sí, estas dos etapitas de animación y crisis. Podemos usar otros nombres, este es el nombre que más o menos he visto en las traducciones del libro de Marx mismo, del Capital, y para ello vamos a utilizar el llamado modelo de Goodwin. Sí, el modelito de Goodwin que vamos a estudiarlo súper a detalle y ustedes van a aprender a partir de estos videos a prácticamente programar el modelo de Goodwin a través del software Wolfram Mathematica. ¿Sí? Entonces, igual cuando ustedes ya tengan acceso a estas láminas, que ya las pondré en el respectivo material de clase, ahí estarán todos los materiales que pueden utilizar para poder cumplir con esta modelización, ¿no? Y luego de ver el modelo de Goodwin, vamos a estudiar algunas extensiones teóricas, ¿sí? Y también vamos a ver algunos trabajos que han hecho evaluaciones empíricas con datos reales o algo parecido a datos reales. Entonces, esa es la idea. Pero obviamente que lo más importante es entender el modelo de Goodwin porque es la base de todo, es como el primer ladrillo. Si es que uno entiende bien el modelo de Goodwin, los otros modelos que siguen son extensiones o adaptaciones del modelo de Goodwin. O el modelo de Goodwin incluido en un modelo más grande, cosas de ese estilo, ¿no? Pero este es el modelo clave que debemos entender en esta parte del curso. Luego, sí, estudiaremos un modelo desarrollado por un tal Cajas y Jarro, quien les habla, en donde se incluyen algunos elementos de la Ley General de la Acumulación Capitalista de Marx, eh, pero digamos que este modelo es un poquito más complejo que el de Goodwin, ¿sí? Entonces nosotros vamos a aprender primero el modelo de Goodwin y luego vamos a aprender a modelar un modelo que lo desarrolle precisamente para ver algunas intuiciones de Marx, ¿ya? La diferencia con Goodwin es que Goodwin es un modelo súper simple, súper compacto y no hace mucha referencia a, bueno, cuáles eran las intuiciones de Marx que él trataba de recoger. En cambio, en el modelo que yo he desarrollado, digamos que hay un poco más de elementos, hay algunas comparaciones entre lo que escribió Marx y las ecuaciones, y ahí se plantea la existencia de ciclos complejos, ¿ya? Si quieren, para darles un primer adelanto, el modelo de Goodwin genera ciclos en dos dimensiones. Sí, genera ciclos en dos dimensiones. En cambio, el modelo que yo desarrollé, que es un poquito más grande que el modelo de Goodwin, pero es muy parecido, genera ciclos en tres dimensiones. Sí, entonces también vamos a aprender a hacer esto de los ciclos en tres dimensiones. Y bueno, también se discute en el trabajo que yo desarrollé y que también lo vamos a estudiar, el rol que cumplen las pugnas entre trabajadores y capitalistas en la estabilidad de los ciclos. Porque esto es bien interesante. Dependiendo de cómo se da la lucha entre trabajadores y capitalistas en el proceso de explotación laboral, los ciclos pueden volverse estables o inestables. Sí, pero eso lo vamos a ver más adelante y ese es un tema un poquito más complejo. Entonces, el análisis de ambos modelos, como les he dicho, lo vamos a realizar con el apoyo del Wolfram Mathematica, ¿sí? Y con el propósito de dar énfasis más bien a la comprensión económica y vamos a dejar que sea el software el que haga los desarrollos algebraicos, ¿sí? Los desarrollos algebraicos, calcule las derivadas, resuelva las ecuaciones, vamos a dejar que sea el software el que haga eso y de paso ustedes van a aprender a utilizar este software, ¿sí? Que yo creo que es algo que no lo he visto en otros cursos. De hecho, todo lo que vamos a ver es en buena parte lo que yo he aprendido por mi propia experiencia, por mi cuenta, más también lo que tuve que hacer para mi tesis doctoral, ¿no? Pero obviamente simplificado al nivel de estos cursos. Sí, y estos recién son los dos primeros modelos que vamos a ver. Después van a venir otros temas y ahí vamos a ver más modelos, todos con el uso de software, ¿sí? Para que sea lo más provechoso posible para todas y todos este estudio. Incluso para quienes tal vez no están de acuerdo con Marx y los que le siguieron a Marx o los que le seguimos a Marx, igual, aunque no estén de acuerdo, van a aprender un software y ese software les puede servir incluso para luego desarrollar sus propios modelos, que es lo que a mí me gustaría muchísimo ver a futuro que tengamos más gente que explore estos temas y aprenda a usar el software. Y bueno, tal vez les sirva a futuro para otras cosas también, ¿no? Entonces, sin más detalles, sin más vueltas, vamos ahora sí a empezar a estudiar el modelo de Goodwin a un detalle lo más completo posible. ¿Sí? Entonces ya más o menos van a ver cómo es la dinámica de esto, ¿ok? Entonces, empecemos. Entonces vamos con una pequeña introducción al modelo de Richard Goodwin. Entonces, entre las interpretaciones cíclicas más destacadas de la dinámica capitalista, ¿sí? Está el modelo que les estoy mencionando, que ha sido planteado por el economista y matemático Richard Goodwin, ¿ya?
Este modelo ha sido tan, digamos, es tan interesante que incluso economistas como Robert Solow, tal vez ustedes recuerden a Solow de sus clases de macro, eh, dan comentarios favorables al modelo. Claro que también críticas y todo, pero es un modelo que ha recibido mucha atención, ¿no? Por cierto, no, Richard Goodwin, este economista y matemático, se autodenominaba como marxista de toda la vida, pero un descarriado. O sea, es un marxista que un poco rompe la lógica convencional de los marxistas que han existido, ¿no? A lo largo de la historia, porque este es un marxista que tenía este énfasis más bien de entender el capitalismo desde la complejidad y utilizaba modelos matemáticos y cosas de ese estilo, ¿no? Eh, Goodwin, por cierto, también fue profesor en Harvard, fue profesor en Cambridge, Reino Unido, y también fue profesor en la Universidad de Siena en Italia. ¿Sí? Entonces aquí les presento a Richard Goodwin, ¿ya? Al menos tengamos una pequeña imagen de Goodwin ya en su ya mayor. Y aquí está el inicio de su título, del artículo que desarrolla el modelo que él plantea y que hoy vamos a estudiar. ¿Sí? Entonces aquí lo pueden ver a Richard Goodwin. Pero bueno, más allá de Goodwin, lo que nosotros vamos a, y lo que a mí me interesa es obviamente estudiar su modelo. Y el modelo queda recogido en un artículo que se conoce o se llama a growth cycle, ¿ya? Un ciclo de crecimiento. ¿Sí? Aquí ustedes pueden ver que está un enlace. Si ustedes dan clic al enlace, yo ya dejé habilitando, está en mis archivos, en la nube, en mi nube, el artículo de Goodwin, el artículo original. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes aquí pueden ver está el artículo original de Goodwin. em, en donde él presenta los supuestos originales del modelo, ¿sí? Presenta la simbología que él utiliza y desarrolla el modelo. ¿Sí? Aquí ven que está el desarrollo, después él explica cómo va surgiendo las partes del ciclo y después genera los ciclos. Y nada más, bueno, y unas interpretaciones. Sí, es un artículo de apenas 5 páginas. Sí, un artículo de apenas 5 páginas. Eso me encanta de este artículo porque es bien corto. O sea, es un modelo que en muy pocos pasos realmente se puede resolver y generar los ciclos. ¿Ya? Entonces, este es el artículo que vamos a estudiar, colegas. Pero claro, Goodwin lo hace de forma analítica, a mano. Nosotros vamos a estudiar este modelo con mucho más detalle utilizando software. Sí, pero para quienes quieran y sepan inglés, tienen acceso al artículo original de Goodwin que les invito a leer. Sí, que es un artículo bien concreto. Y pese a ello, Goodwin se da el tiempo incluso de hacer algunos análisis interesantes, ¿no? Y ahí él incluso menciona en algunos puntos a Marx, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice en esta parte del artículo, dice, es así, entonces yo creo, esto es esencialmente lo que Marx quería significar por la contradicción del capitalismo y su transición entre etapas de, bueno, expansión y crisis, digamos, ya para simplificar. Entonces, Goodwin era plenamente consciente de que él estaba haciendo un modelo de ciclos y que ese modelo de ciclos para él tenía una inspiración en Marx. Entonces Goodwin trató de representar las ideas de Marx. Muchos autores dicen que el Goodwin no lo hizo muy bien, que puso demasiados supuestos, que esto más parece keynesiano antes que Marx, pero yo personalmente diría que Goodwin hizo un buen trabajo, porque es un buen modelo. Recuerden, los modelos no tienen que ser realistas. Los modelos, mientras más sencillos son, pero al mismo tiempo entreguen el mensaje que importa, son mejores, a mi parecer, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen ustedes acceso al artículo original, ¿no? En este enlace. Y en ese artículo de apenas 5 hojas, sí, un artículo súper pequeño, imaginen que hay tesis de cientos de páginas. Yo mismo he escrito tesis de cientos de páginas y comparado el artículo de Goodwin, a veces da hasta vergüenza, ¿no? Pero bueno, el caso es que en este artículo, Goodwin describe la forma simplificada la combinación de dos tendencias que ya en el mismo título se ve. Por un lado, Goodwin explica el crecimiento económico, pero al mismo tiempo también explica los ciclos económicos. ¿Sí? Y Goodwin reseña esto como el resultado de las disputas distributivas entre capitalistas y trabajadores. Es decir, los ciclos están ensamblados o son parte del crecimiento. Usualmente cuando uno estudia crecimiento en macroeconomía, ya digamos que aquí vamos a hacer una serie temporal, digamos que aquí pongo el tiempo y aquí puedo poner, por ejemplo, el PIB. Usualmente nosotros pensamos en el crecimiento como algo que, si bien tiene fluctuaciones, pero como que tiene una tendencia general a crecer. Esa tendencia, sí, a general a crecer, nos la pueden dar modelos como, por ejemplo, el modelo de Solow, sí, o Solow-Swan. Sin embargo, el modelo de Goodwin replantea la cosa y dice, no.
el ciclo está ensamblado con la tendencia al crecimiento y lo más probable es que tenemos cosas así, ¿sí? Pero resulta ser, como vamos a ver incluso con datos reales, que estos ciclos que Goodwin plantea, si es que existen, resulta ser ciclos más bien de una duración larga, no de duraciones cortas. Y eso es bien interesante, ¿no? Porque ciclos de duración larga podrían significar que tenemos una gran tendencia a expandirnos o contraernos dependiendo de la etapa en la que se encuentra el capitalismo. Y esos grandes ciclos nacerían de la lucha de clases entre capitalistas y trabajadores. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los aportes más importantes de este modelo, que es la combinación del crecimiento y los ciclos. ¿Sí? Por eso el título dice un ciclo de crecimiento. ¿Qué más? El modelo de Goodwin, sí, este modelito que vamos a estudiar, ha recibido un montón de interpretaciones y ha servido de base a sí mismo para modelos más complejos. Yo mismo desarrollé un modelo más complejo que toma ciertos elementos de Goodwin. ¿Ya? Entonces, es claro que es justo estudiar el modelo de Goodwin a un buen detalle. De hecho, este es el modelo que vamos a estudiar al mayor detalle posible. Les voy a enseñar a programar el modelo en Wolfram Matemática ecuación por ecuación. ¿Sí? Entonces, esto va a ser un poquito largo, pero es porque en los próximos modelos ya no les voy a enseñar así ecuación por ecuación, sino que vamos a verlo más rápido, ¿no? Pero este modelo, como es el primero y es el más básico y es, digamos, la pieza o la piedra angular del resto, entonces este sí quiero enseñarles paso por paso para que lo puedan programar ustedes mismos, aunque repito que de todas formas ya les compartiré o algunas personas ya les compartí el respectivo archivo de matemática, ¿sí? Entonces, pero vale estudiarlo paso por paso. Y finalmente, les menciono que nosotros en esta clase vamos a estudiar el modelo de Goodwin, ese es el modelo, pero con unas ligeras modificaciones, mínimas, ligeras modificaciones. Eh, ¿Por qué? Lo que pasa es que quiero que el modelo que nosotros estudiemos se parezca, es el modelo de Goodwin, pero con ligeras modificaciones para empatar con un trabajo de estos autores, Grasselli y Maheshwari, que ellos no solamente estudian el modelo de Goodwin, sino que tratan de comparar con datos reales y hacen estimaciones econométricas con datos reales para ver hasta qué punto el modelo teórico empata con los datos que realmente se ven para varios países. De hecho, aquí está el artículo de Graciela y Maheshwari. Si ustedes dan clic en el enlace, permítanme, igual ya dejé en mi nube lista. Este artículo, sí, entonces ahí está Mateusz Gracelli y Aditya Maheshwari. Son dos autores que evalúan el modelo de Goodwin con ligeras modificaciones. Sí, esto salió publicado en la revista Metroeconómica, que es una revista bastante célebre entre autores heterodoxos, digamos, ¿no? Estas visiones de la economía son visiones que un poco están fuera de la convencional, ¿no? Pero tienen incluso sus revistas académicas y todo. Pero bueno, ¿qué es lo que me interesa? Verán, este artículo de Grasselli y Maheshwari replantea un poco el modelo de Goodwin. Sí, replantea un poquito el modelo de Goodwin, pero son cambios mínimos para poderlo empatar o analizarlo en términos econométricos después. ¿Sí? De hecho, Gracel y Maheshwari utilizan algunos modelos de series de tiempo. ¿Sí? Para los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador de quinto semestre, ya ellos están empezando a ganar bases para entender modelos econométricos y series de tiempo. Entonces, ellos tal vez a futuro puedan hacer este tipo de trabajos. Entonces, aquí pueden ver que el mismo Graciela y Maheshwari plantean el estudio de los ciclos y aquí pueden ver cómo están los ciclos. Etapas de boom, tenemos la recesión, tenemos la depresión y la recuperación, los llama él. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a estudiar esta versión del modelo de Goodwin, ¿ya? Que es una versión casi igual a la de Goodwin con ligeros cambios, con la ventaja de que Gracel y Maheshwari después comparan el avance del modelo de Goodwin o los resultados de Goodwin con datos reales de varios países. ¿Sí? Nosotros vamos a estudiar el modelo de Goodwin con datos reales, en el caso de Francia, que es uno de los que mejor se acopla, al menos parcialmente, al modelo de Goodwin. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a usar datos reales de Francia, ya van a ver. Pero se pueden utilizar datos de otros países. De hecho, el taller que les voy a pedir que hagan una vez que aprendamos a modelar el modelo de Goodwin en matemática es que hagan lo mismo que hacemos nosotros en clase, pero para otros países. Sí, puede ser, por ejemplo, para Noruega, Italia, o ahí les iré explicando. ¿Ya? Entonces, solo iremos viendo en el camino. Pero esa es la versión que vamos a utilizar. Entonces, para que vean que el modelo de Goodwin ha recibido un montón de atención. ¿Sí? Se han construido modelos de todo tipo, ¿sí? Incluso ha habido trabajos que han utilizado modelos BAR para analizar el modelo de Goodwin. Muchos de ustedes ya han aprendido o van a aprender modelos BAR,
en series temporales, en los casos de la Universidad Central, y mejor si es que ya lo conocen, porque quiero llamarles incluso invitarles porque verán, aún hay trabajo pendiente aquí. Por decirles, para países latinoamericanos todavía se puede hacer mucho para tratar de estudiar este modelo. Sí, o sea, que investigación hay de largo, ¿no? Para quienes tal vez les interesen más a fondo estos temas. Pero bueno, sigamos. Entonces, vamos a arrancar con el estudio del modelo y vamos a empezar con lo más simple que son los supuestos, ¿sí? Entonces, los principales supuestos del modelo de Goodwin, con la adaptación que hacen Gracel y Maheshwari, sí que casi no cambia gran cosa, son los siguientes. Entonces, ¿cuáles son los supuestos? Primer supuesto, vamos a asumir que hay un progreso técnico constante. Es decir, estamos en una economía donde continuamente crece la productividad del trabajo. O sea, cada trabajador, vamos a asumir que con el tiempo es más y más productivo. O cada hora de trabajo, con el tiempo se vuelve más y más productiva. A eso le llamamos progreso técnico constante. Luego vamos a decir o asumir que hay un crecimiento constante de la oferta de fuerza de trabajo. O sea, esto de oferta de fuerza de trabajo, más o menos podrían pensarlo ustedes como la población económicamente activa, la P, o el nombre que tenga, bueno, dependiendo del país, ¿no? Que es básicamente el grupo de personas que están ofreciéndose para trabajar, de las cuales unas pueden estar empleadas, unas pueden encontrarse en cambio desempleadas. Sí, entonces recuerden ustedes que la oferta de fuerza de trabajo en algunos lugares, dependiendo, bueno, del Instituto de Estadística respectivo, les llaman la PEA, la población económicamente activa, y esta población se divide entre empleo y desempleo. Sí, entonces vamos a decir que esta población está continuamente creciendo. Hasta podríamos pensar que este crecimiento tiene un carácter demográfico, al menos en parte. Sí. Eh, de hecho, ¿saben qué? Vamos a poner eso, ¿no? Porque tal vez un segundito nada más. Eh, con posible vínculo demográfico. Con posible vínculo demográfico. ¿Por qué? ¿Por qué demográfico? Porque puede pasar que la población activa, ¿sí? La población que está lista para trabajar, crece porque crece el total de la población. O sea, si ustedes ven que toda la población crece, sí, entonces es muy probable que también va a crecer la población económicamente activa. Pero hay que tener cuidado. De hecho, la PEA no solo crece por temas demográficos. El mismo Marx tiene algunos temas y ya veremos más adelante un modelo en donde la población puede crecer, la población económicamente activa, perdón, puede crecer por factores económicos. Sí, pero bueno, de eso hablaremos después. Por ahora pueden pensar que esto es casi el crecimiento de la población. Luego vamos a asumir que solo existen dos factores de la producción, trabajo y capital. ¿Ya? Por capital nos vamos a referir a planta y equipo, para no complicarnos, tal como hace Goodwin. ¿Ya? Capital vamos a entender a planta y equipo. Ambos son homogéneos y no específicos, es decir, todas las unidades de trabajo se miden en la misma horas, en las mismas horas, esto se va a medir en horas, y las unidades de capital, estas son siempre un problema, de hecho hay toda una controversia de cómo se mide el capital. Hay la famosa controversia de los Cambridge, entre el Cambridge de Inglaterra y el MIT y Harvard en Cambridge, Massachusetts, diciendo cómo se mide el capital. Nosotros por ahora no vamos a hablar de eso, sino que vamos a asumir que el capital se mide en lo que podemos llamar unidades reales. ¿Ya? O la otra opción es asumir que solo existe un bien de capital, ¿ya? Para no complicarnos la vida. O sea, esto está medido en dólares del 2007, si quieren, ¿ya? Si es que pensamos en cuentas nacionales, para no complicarnos mucho la vida. De hecho, el siguiente supuesto es ese. Todas las cantidades se miden en términos reales. Precios constantes de un determinado año base, si quieren verlo de forma un poco más práctica. Sí, entonces podrían pensar que todo lo que es producción, capital, etcétera, está medido en dólares del 2007, pensando en el ejemplo ecuatoriano, ¿no? En Ecuador tenemos cuentas nacionales que todavía están en año base 2007. Ya un poquito atrasado, pero bueno. Sigamos, ¿qué más? Los trabajadores, vamos a asumir que usan la totalidad del salario en el consumo. ¿Sí? Este es un supuesto muy típico de estos modelos. Vamos a asumir que los trabajadores no ahorran. Claro, alguien puede decir, pero no es verdad, los trabajadores sí ahorran. Sí, pero vamos a considerar que el ahorro de los trabajadores es tan pequeño que hasta podemos olvidarlo y el modelo va a seguir guardando cierto vínculo o cierta representatividad con la realidad. Sí, y de hecho no es tan mal supuesto, o sea, como primer acercamiento, ¿no? O sea, asumir que los trabajadores ganan tan poco que simplemente no tienen tiempo eh, como para poder entrar a gastar su salario y al mismo tiempo ahorrarlo, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a asumir que los trabajadores gastan todo su salario en el consumo. En cambio, vamos a pensar que los capitalistas pueden ahorrar una parte de sus ganancias con las que financian la inversión o acumulación de capital. ¿Sí? Aquí vamos a tomarles casi como sinónimo, inversión y acumulación de capital, y en cambio el resto se consume. ¿Sí? El resto lo vamos a consumir. Dentro de los capitalistas, entonces, sí vamos a admitir la opción de ahorro o consumo. En los trabajadores no, porque vamos a asumir que el ahorro es tan pequeño que no tiene efectos macroeconómicos. Por ahora, si es que alguien no está de acuerdo con este supuesto, que está más que bien, pueden readaptarlo. O sea, no, verán, poner los supuestos de un modelo también es bueno para después ampliar al modelo. Entonces alguien podría pensar, y de hecho debe haber, no he buscado, pero probablemente ya hay modelos de Goodwin donde los trabajadores también ahorren. Es más que seguro que sí hay. Sí, pero en nuestro caso, como es el modelo más sencillo, vamos a asumir que no ahorra. ¿Qué más? Vamos a asumir que existe una variable que se llama ratio capital-producto y vamos a asumir que esa es constante. ¿Ya? Entonces, más que variable, es una constante, que la llamamos ratio capital-producto o que es la inversa de la productividad. Ya vamos a ver eso con más detalle, pero en definitiva vamos a asumir que el capital tiene una productividad constante. ¿Sí? O sea, por cada unidad de capital se genera una determinada cantidad de productos. ¿Ya? Esto es más o menos como decir que las condiciones tecnológicas del capital no cambian. ¿Sí? Este es un supuesto que se volvió muy famoso allá en la época de los modelos de crecimiento económico desde los años 30, 40, etcétera, empezando por el modelo de crecimiento de Harold Domar, ¿sí? Que tal vez ustedes habrán visto en sus clases de macroeconomía. Pero no vamos a entrar en esos detalles, más bien aquí vamos a entender esto como resultado de que el capital, ¿sí? Se encuentra en una condición técnica constante. O sea, la tecnología del capital no cambia. A diferencia del trabajo, ¿no? En el trabajo estamos asumiendo que en cambio la productividad del trabajo crece, ¿no? ¿Qué más? Finalmente vamos a asumir que el salario real crece a medida que la economía se acerca al pleno empleo de la fuerza de trabajo. ¿Qué significa? Vamos a asumir que mientras más cercano, recuerden que la tasa de empleo es un porcentaje, ¿no? La tasa de empleo es un porcentaje. Si llegáramos a una tasa de empleo del 100%, significaría que tenemos pleno empleo, ¿ya? Entonces, vamos a asumir que mientras más se acerca la economía al pleno empleo, el salario tiende a subir más, el salario real. ¿Por qué vamos a asumir eso? Ya vamos a llegar a ese punto, pero la idea básica es que mientras más empleo hay, ¿sí? El modelito asume que los trabajadores tienen mayor poder para negociar el salario. Entonces, mientras más empleo tenemos, menos desempleo hay y por tanto los trabajadores tienen más poder para exigir a los capitalistas un salario real más alto. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ver en las ecuaciones, pero esos son básicamente los supuestos del modelo de Goodwin. En el modelo de Goodwin original, los capitalistas no consumen. Ya, ese es un pequeño cambio. En el modelo original, los capitalistas no consumen. eh, y a ver, y también en el modelo de Goodwin no hay depreciación. En este modelo sí va a haber depreciación, ¿ya? Pero bueno, esos son detallecitos que ya los vamos a ver en las ecuaciones. Listo. Entonces, colegas, para ayudarles, ¿sí? Entonces, estos supuestos y simbología, eh, para ayudarles, armé un cuadrito en donde está la simbología de todo el modelo. Entonces, aquí están todos los símbolos que vamos nosotros a utilizar a lo largo de la explicación de este modelo, ¿sí? Entonces, vamos viéndolo uno por uno. La Q, si esta es la letra Q, minúscula, va a representar la producción, ¿sí? Incluso podríamos decir que es la producción total, ¿ya? De hecho, vamos a llamarle producción total, mejor, ¿no? Producción total, ¿ya? Todo que hagan las láminas, no se preocupen, ya cuando ustedes tengan el material disponible van a tener la última versión, ¿ok? Entonces, Q es la producción total. K minúscula va a ser el capital. Luego ustedes ven que está aquí una K prima, ¿sí? K prima. ¿Qué va a ser K prima? Primero veamos el nombre y luego vamos a ver qué es. K prima es lo que llamamos inversión o acumulación de capital. Ya, en este contexto, en este modelo, la inversión o acumulación de capital le vamos a tomar como sinónimos, ¿ya? Sino que inversión es el nombre que acostumbramos en macroeconomía, ¿no? Y que tal vez para ustedes es un poco más común, pero también podemos entenderle como la acumulación de capital. No son exactamente iguales estas variables, porque si quieren, la inversión tiene un enfoque más keynesiano, la acumulación de capital tiene un enfoque más marxista.
Y hay diferencias en cómo se miden dependiendo del enfoque teórico, ¿no? Entonces, los keynesianos miden de una forma, los marxistas la medimos de otra forma, pero no vamos a entrar en esas sutilezas que no son importantes para el modelo. Entonces, aquí asumimos que es lo mismo, inversión o acumulación de capital. Y fíjense que al lado dice derivada temporal del capital. ¿Ya? Entonces, aquí me voy a tomar un minuto para explicar este símbolo, K'. Entonces, las otras no son problema, ¿no? Q es la producción, K es el capital. Vamos a ver qué es K'. K', ¿sí? Disculpen la molestia, colega. Si alguien está conectado, ¿pueden ver mi pizarra, mi panel o mi pizarra digital? Sí, profe. Ya, muchas gracias por la confirmación. Espera que salga en el video también. K', ¿sí? Ustedes se llevan bien con las primas, ya saben que esto es una derivada. Entonces aquí en realidad K' representa la derivada del capital con respecto a, entonces, ¿con respecto a qué? Nosotros vamos a asumir que todas las variables dependen del tiempo. Entonces, t es el tiempo. Entonces, esto es una derivada temporal. ¿Por qué vamos nosotros a trabajar con derivadas temporales y qué significa esto de usar derivadas temporales? ¿Ya? Entonces, no voy a detenerme mucho aquí, pero al menos voy a darles una idea muy rápida, ¿no? Esta derivada temporal es una derivada, la derivada de siempre, pero es una derivada que asume que nuestra variable depende del tiempo. Entonces, imaginen que aquí tienen el tiempo y aquí tienen la variable, ¿sí? Y tienen la función de esa variable. O sea, digamos que es así. Entonces, la derivada temporal, recuerden, lo que hace es, en un determinado punto, saca la pendiente, ¿no? Saca la pendiente de la función. Entonces, es eso, en definitiva. Es una derivada que asume que la variable está dependiendo del tiempo. ¿Sí? Y de hecho, Goodwin fue uno de los grandes precursores en el estudio de variables económicas que dependen del tiempo, pero no es el único, ¿no? O sea, casi todos los modelos de crecimiento macroeconómicos hacen esto, ¿sí? Ahora, en algunos libros, colegas, ustedes tal vez no van a ver K', sino que tal vez le vean con otra notación. A veces esto se le suele escribir K punto. ¿Ya? Yo también antes usaba esta notación, K punto. El problema es que al momento de escribir las láminas, poner el punto es más incómodo. En cambio, prima creo que es más común, ¿sí? Pero si ustedes ven en una lámina, en algún libro que está K punto, significa lo mismo, derivada con respecto al tiempo, ¿sí? Pero nosotros vamos a usar la notación más común que es K', ¿ya? Para recordarles muy rápidamente, o bueno, tal vez no sé si recordarles o incluso para que aprendan, recuerden, ¿no? Que si una derivada es positiva, tenemos una función creciente. En el caso del tiempo, si la derivada de k con respecto al tiempo, que es lo mismo que k', es positiva, si o sea, es mayor a cero, esto tiene un significado muy particular. Significa que la variable está creciendo en el tiempo, ¿sí? Entonces, esto de aquí se puede interpretar como el crecimiento en el tiempo. ¿Ok? Y obviamente, si en cambio la derivada es negativa, si tuviéramos una derivada de k con respecto al tiempo, que es lo mismo que k' y es menor a cero, en cambio lo que tendríamos es una contracción o una reducción en el tiempo. Entonces, eso es lo que le vuelve, digamos, más interesante a las derivadas temporales con respecto a otras derivadas, que estas nos están diciendo cuál es la dinámica de la variable, o sea, cómo la variable se mueve con el paso del tiempo, ¿sí? Entonces, una derivada temporal positiva es crecimiento en el tiempo, sería algo como esta sería una derivada positiva, K' nomás, K' mayor a cero. En cambio, ¿cómo sería una derivada negativa? No sería nada más que una función decreciente, ¿no? Entonces tendríamos los mismos ejes, aquí estaría el tiempo. El tiempo puede estar en años, meses, días, depende, ¿sí? Depende. Los datos que nosotros vamos a usar para este modelo están en años, ¿ya? Pero pueden ser diferentes unidades, ¿sí? Entonces aquí está acá. Entonces una derivada, en cambio, negativa, ¿cómo se vería? Se vería, por ejemplo, así, ¿no? Entonces ahí ustedes tendrían que, en cambio, la pendiente es negativa porque está cayendo, pero lo que está cayendo es la variable en el tiempo. Entonces ahí sería una K' menor a cero, ¿ya? Sí, entonces estos son los casos. Y hay otro caso, ¿cuál sería? En el que la derivada sea igual a cero. O sea, también pueden tener que la derivada de k con respecto al tiempo, que es lo mismo que k', sea igual a cero.
En ese caso, lo que significa es que la K se vuelve constante. Ni crece ni cae en el tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se podría ver esto? Lo podríamos ver de esta manera. ¿Sí? Entonces tenemos aquí el tiempo y K, que es el capital, tiempo y K. Y si esta primera derivada es constante, una opción podría ser que tengamos una función de este estilo. En esta función, como ustedes pueden ver, tenemos un máximo y en ese máximo K' es igual a 0. ¿Sí? O podríamos tener un mínimo. ¿Sí? Estas son cosas que ustedes ya han visto en cálculo. No me voy a detener mucho en esto, solo les estoy recordando muy rápido esto. Em, no son cruciales para entender el modelo de Goodwin, pero es para que vayan empatando cosas, ¿no? Entonces aquí si ustedes tienen un mínimo, igualmente la derivada con respecto al tiempo en este caso sería 0 también. ¿Sí? Entonces ahí en ese momento, en ese instante de tiempo, estamos asumiendo que la variable se volvió más bien una constante, no crece ni cae. Luego crece, ¿sí? O luego cae dependiendo de la función. Entonces, en definitiva, colegas, K' es la derivada de de toda la vida que ya la conocen, sí, que la estudiaron en cálculo, pero ahora, a menos que digamos lo contrario, casi no va a ser así, vamos a asumir que la derivada es siempre con respecto al tiempo, ¿sí? Esto nos va a dar una visión muy interesante del modelo que la iremos viendo a medida que avancemos, ¿no? ¿Alguien tal vez tenía una pregunta? Se me hace que escuché alguna pregunta, ¿no? No olviden, ¿no? Que si tienen preguntas me las hacen nomás, o si es que las quieren, pueden hacerla por WhatsApp, si en un caso no quieren interrumpir la grabación, no hay problema, ¿ya? Como se sientan cómodos. ¿Por qué? Ahora vamos a lo siguiente. ¿Por qué representar la inversión, sí? La inversión como una derivada en el tiempo. Entonces, esa derivada en el tiempo K' vamos a asumir que es el crecimiento del capital. Crecimiento del capital, ¿ya? Y obviamente para que sea el crecimiento del capital necesitamos que K' sea positiva, ¿no? ¿Ya? Em, De hecho, vamos a ponerlo así, ¿no? Crecimiento, aquí pongámosle también crecimiento del capital, ¿sí? Que va a ser en definitiva una K' positiva. Ya, denme un segundito. Solo quiero anotar eso, ¿no? Entonces vamos a asumir que todo el tiempo K' va a ser positiva. Ya. Entonces, con lo dicho, está más que claro que si la derivada es positiva es porque la variable crece en el tiempo. Nunca se olviden, las derivadas son respecto al tiempo. En este caso, en este contexto, ¿no? Ahora, ¿por qué representar la inversión como una derivada? Esto nos puede servir una variable de cuentas nacionales. Recuerden que hay una variable en cuentas nacionales que para aproximarnos a la inversión se llama, en el caso ecuatoriano, se llama formación bruta de capital fijo, ¿sí? En el caso ecuatoriano. La palabrita formación ya nos debe dar una idea de que la inversión consiste en formar nuevo capital, ¿sí? Y ese nuevo capital se agrega al capital ya existente, ¿sí? Por eso se llama formación de capital. Entonces, la inversión, en definitiva, por definición macroeconómica, ¿sí? Es el incremento del capital que luego se va a ir sumando al capital original, ¿sí? Por eso es que nosotros le representamos como K'. Ahora, una última observación. Entonces ya estamos de acuerdo con que K' es la derivada del capital en el tiempo, ¿sí? La derivada del capital en el tiempo, y estamos asumiendo que es positivo, es decir, hay crecimiento del capital. Ahora, alguien podría decir, ¿y por qué usamos derivadas y no usamos mejor variación? ¿Cuál era la variación? Tal vez ustedes recordarán que la variación sería capital final menos capital inicial. Sí, esta sería la variación del capital. Ya, entonces alguien podría decir, ¿por qué no usamos mejor esta variación que para que sea crecimiento debería ser mayor a 0? ¿Sí? No usamos variaciones porque, aunque no parezca así, colegas, usar variaciones es más difícil que usar derivadas. ¿Sí? Es más difícil. Resulta mucho más rápido y práctico hacer modelos con derivadas
que hacer modelos con variaciones o con diferencias. Esta, recuerden, es la primera diferencia, ¿sí? Si lo ponemos en el contexto de series temporales. Es la primera diferencia. Entonces, si quisiéramos hacer algo más al estilo de series temporales con datos reales, tendríamos que ver si podemos hacer primeras diferencias y cosas así. El lío es que para hacer el modelo teórico, usar esto se vuelve o le vuelve más complejo, ¿sí? al modelo. En cambio, usar derivadas es más fácil porque podemos aprovechar las reglas de derivación usuales, las que ya conocemos. En cambio, si usamos variaciones, se nos vuelven sumas mucho más complicadas y tendríamos que no sé si se acuerdan que cuando ustedes hacen límites, los límites les permiten simplificar la variación y justamente le transforman en derivada. De hecho, recuerden que la derivada, por ejemplo, la derivada de k con respecto al tiempo, no es más que el límite cuando delta t tiende a cero de delta y sobre delta t. ¿Sí? Entonces, perdón, de delta k, no, delta y, disculpa, delta k con respecto a delta t. Sí, o sea, en definitiva, la derivada también es una variación, pero medida en el límite, cuando la variación de la variable que está abajo tiende a cero, o sea, es muy pequeñita. ¿Sí? Entonces, colegas, de ahora en adelante, ¿sí? Vamos a asumir que K' es una aproximación a la variación de K. ¿Sí? Vamos a asumir que es una aproximación, pero que nos va a simplificar la vida porque es más fácil usar cálculo que usar variaciones. ¿Sí? Em, Dicho sea de paso, ustedes pueden demostrar que esto es cierto a través de la serie de Taylor, series de Taylor. No vamos a hacer esto en clase porque no hace falta, pero si uno tal vez se acuerda de cálculo, en series de Taylor ustedes podrían demostrar que la K' puede tomarse como una primera aproximación de la variación de K, ¿ya? Pero no voy a entrar en ese detalle. Sí, entonces, en definitiva, esa es la idea. Entonces, cuando vean K', la inversión, ¿sí? Entonces, no hay que asustarnos si vemos a la inversión como una derivada. Sigamos con las demás variables. W va a ser el salario real por hora trabajada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podríamos decir $2 la hora, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a medir el salario de esta forma, pero eso serían $2 a precios, digamos, por ejemplo, a precios 2007, precios constantes, ¿ya? Vamos a trabajar solo con magnitudes reales, es decir, no va a haber precios, no va a haber inflación, ¿ya? No va a haber precios, no va a haber inflación. Eh, Se puede ampliar el modelo de Goodwin para meter precios y para meter inflación, pero digamos que eso nos va a complicar más sin darnos más intuición económica por ahora, ¿sí? Después yo les puedo dejar algunas referencias de modelos más complicados con inflación, en donde ahí ustedes pueden ver cómo entran los precios. Pero en nuestro caso vamos a seguir a Goodwin y Goodwin no metió precios. Entonces WI es directo el salario real. Para recordar un poco de macro, ¿no? Bueno, en la misma lámina podemos poner, así súper rápido. Recuerden que el salario real, ¿sí? Entonces, W sería como decir el salario nominal dividido para el nivel de precios, ¿sí? El salario nominal dividido para el nivel de precios. Eso nos da el salario real, que es la W. Y esto lo vamos a medir por hora. Entonces, sería, por ejemplo, $2 la hora. Pero esto serían dólares a precios constantes del 2007, ¿ya? Entonces, es el salario real. Entonces, no va a haber inflación en este modelo. En estos tiempos que está empezando a darse una inflación en todo el mundo, claro que es limitante, ¿no? O sea, y por eso sería bueno tener un modelo con inflación. Y sí hay modelos con inflación. Creo que hay una autora, Magda de Sai, ella, por ejemplo, que tiene un modelo con inflación. Pero bueno, eso lo veremos luego. L va a ser el empleo, ¿ya? L es el empleo, pero el empleo lo vamos a medir en horas trabajadas, ¿ya? Tal vez esta variable sí valga hacerlo un poquito más de detalle, ¿ya? Entonces, L estamos diciendo que es el empleo pero en horas trabajadas. ¿Qué queremos decir con esto? Pongamos un ejemplo. Digamos que en la sociedad tenemos 1.000 personas, digamos, 1.000 personas, ¿ya? De esas 1.000 personas, digamos que esta es la PEA, la población económicamente activa o la oferta de fuerza de trabajo. ¿Ya? O sea, tenemos en total 1.000 personas que podrían trabajar. De estas 1.000, digamos que están trabajando solo 500 personas, ¿sí? 500 personas empleadas. Y digamos que estas 500 personas empleadas están trabajando 8 horas por persona, ¿sí?
Entonces, si tenemos 500 personas empleadas a 8 horas por persona, 5 por 8 es 40, más los dos ceros, tendríamos 4000 horas trabajadas. ¿Ya? Entonces, esa va a ser la L. ¿Sí? Entonces, la L es el empleo, pero midiéndolo como el total de horas trabajadas. ¿Por qué lo vamos a medir así? Lo vamos a medir así porque el salario real está medido en hora trabajada. ¿Sí? Entonces no es nada del otro mundo, sino que es para simplificarnos un poco los cálculos usando siempre las mismas unidades. Es decir, si el salario real está medido por hora trabajada, el empleo también lo vamos a medir en horas trabajadas. Sí, o sea, estas 4000 horas trabajadas serían el empleo. ¿Ya? Pero como pueden ver, si asumimos una jornada de 8 horas, no es mucha diferencia, ¿no? Con decir 500 personas o 4000 horas, si es que asumiéramos que todos trabajan el mismo número de horas, ¿no? 8 horas. Pero nos vamos a quedar con esto, con horas trabajadas, ¿no? Entonces, este es el empleo, ¿no? Entonces, nada del otro mundo. Luego tenemos una variable A. Esta variable A dice que se llama la productividad del trabajo. Productos por hora trabajada. Entonces, esta A, si quieren, se podría escribir, vamos a escribirlo en rojo. Más adelante ya ponemos las ecuaciones, ¿no? Aquí solo está la simbología, pero que para que ya se vayan un poco acostumbrando. La A representaría al total de producción Q dividido para el total de horas trabajadas L. ¿Sí? Esa sería la productividad, ¿ya? Por ejemplo, digamos que se producen, a ver, ¿cuántas horas de trabajo pusimos? 4000, ¿no? Entonces pongamos las 4000 horas abajo. Entonces digamos que tenemos 4000 horas de trabajo de todas estas personas que están empleadas y digamos que la producción es de $8000 a precios constantes, ¿ya? Entonces, 8000, 4000 se divide y saldría 2. Entonces, la productividad sería de $2 la hora, ¿sí? Entonces, no es más que una medida de cuánto se produce en total dividido para el total de trabajo en horas, ¿sí? Es la productividad del trabajo. Luego tenemos una primera letra griega, ¿sí? Disculparán que aparezcan letras griegas aquí, pero penosamente toca usar, he tratado de usar la notación del mismo Goodwin, para que si alguien lee el artículo de Goodwin luego pueda entenderlo. Entonces, esta es la letra griega alfa, ¿sí? Esta es la letra griega alfa, que va a representar a la tasa de crecimiento de la productividad. Aproximada, ya vamos a ver eso más adelante. Pero esto es como una tasa de crecimiento, digamos alfa puede ser 2%. Si alfa es 2%, significa que aproximadamente esta A, esta productividad, va a crecer un 2%, ¿sí? Recuerden que en uno de los supuestos al inicio decíamos que asumimos que la productividad crece de forma constante. Entonces, alfa va a representar ese crecimiento, ¿sí? Entonces, aquí pueden ver que alfa es la tasa de crecimiento de la productividad y asumimos que es una constante, ¿sí? De hecho, las letras griegas en este modelo van a representar constantes, ¿ya? Entonces, esa es la primera constante del modelo, la alfa. Luego tenemos otra letra griega, ¿sí? Que se llama sigma. Voy a escribir por acá. Esta es la letra griega, sigma, ¿ya? Entonces, recuerden, teníamos alfa, esta que viene sigma. ¿Qué representa sigma? Sigma representa esta variable que le llamamos relación capital-producto, que a la vez es el inverso de la productividad del capital, ¿ya? Entonces, sigma es igual, dice, a la relación capital producto, ¿sí? K sobre Q. Perdón. ¿Qué representa esto? Esto me dice cuántas unidades de capital necesito para una unidad de producción, porque Q está de denominador, ¿sí? Entonces, eso significa sigma. O sea, vamos a anotar aquí, por si acaso alguien quiera ponerle pausa al video y anotar la interpretación económica. Entonces, sigma, ¿sí? Que es esta letra de aquí, sigma, es igual a la relación capital-producto. ¿Ya? ¿Cómo se interpretaría esta variable? Sería lo siguiente, para producir una unidad de producto, unidad real de producto, ¿ya? Para producir una unidad real de producto, se requieren sigma unidades de capital. ¿Sí? Entonces, es más que nada un requerimiento tecnológico. Me está diciendo, si yo quiero obtener una unidad de producción,
debo tener a mano sigma unidades de capital. ¿Ya? Entonces, es como decir cuál es la relación, tal cual, ¿no? Relación capital-producto, o sea, cuánto capital para realizar la producción. Y si se dan cuenta, si yo saco 1 sobre sigma, esto es igual a 1 sobre K sobre Q, que resolviéndolo nos da Q sobre K. Y esto de aquí, en cambio, es la productividad del capital. Productividad del capital. Es la inversa. Sí, es la inversa. ¿Por qué? Eh, si se dan cuenta, aquí está K sobre Q, aquí está Q sobre K. ¿Sí? Y de hecho, K sobre Q es bien parecido a K sobre L, que es la productividad del trabajo. Recuerden que teníamos la A, que era Q sobre L, que esta es la productividad del trabajo. Productividad del trabajo. ¿Ya? Entonces, esta es la productividad del trabajo, la A, Q sobre L, y cambio, Q sobre K es la productividad, pero del capital. ¿Sí? Entonces, por eso es que decimos que sigma también representa la inversa. Sí, sigma también representa la inversa de la productividad del capital. ¿Ya? A medida que nosotros vayamos viendo cada una de estas ya las ecuaciones, ahí volveremos a explicar esto con detalles, ¿ya? Y mejorar la interpretación económica y todo. Pero ahorita quiero que se acostumbren más a la simbología. ¿Ya? Entonces ya tenemos dos letras griegas, ¿no? Alfa y sigma. Luego tenemos, bueno, esta no es una, esta es la N, ¿sí? Y la N va a representar a la oferta de fuerza de trabajo, ¿ya? O sea, a la P. ¿Sí? O sea, esta N va a ser la población económicamente activa, o sea, esas personas que pueden estar o empleadas o que pueden estar desempleadas, ¿sí? Entonces esa es la N, ¿ya? Usamos la N porque es bastante común en economía usar N para describir a la población, ¿sí? Entonces esta va a ser en nuestro caso la oferta de fuerza de trabajo, igualmente es la letra que utilizó Goodwin, y también la vamos a medir en horas disponibles para trabajar. ¿Ya? Entonces, tal vez esto amerita un poquito de explicación adicional. Volvamos a nuestro ejemplo de las 4.000 horas trabajadas. Este era el empleo, 4.000 horas trabajadas. Esto era lo que resultaba de tener 500 personas empleadas 8 horas. Pero si nos fijamos, también hay otras 500 personas de las 1.000 que no están trabajando, ¿sí? Entonces tenemos otras 500 personas, o cambiemos, pongámosle un número un poquito menor, ya llamemos 800. Digamos que 800 personas son la P. ¿Ya? De estas 800, 500 personas empleadas y obviamente 300 personas desempleadas. Si esas 300 personas estuvieran empleadas 8 horas, como las que sí lo están, ¿cuántas horas sería esto? Entonces, 3 por 8, 24 y 0, 0. Entonces, estas serían 2.400 horas no empleadas. ¿Sí? 2.400 horas no empleadas. ¿Sí? Entonces, fíjense, nosotros podríamos medir el desempleo no en número de personas, sino también como horas. Si yo tengo 500 personas empleadas a 8 horas, son 4.000 horas que están empleadas, y en cambio tengo 300 personas desempleadas a 8 horas, serían 2.400 horas no empleadas. Por tanto, ¿cuál es el total de horas que está ofreciendo la sociedad? Sería la suma de estas dos, las 4.000 empleadas más las 2.400 no empleadas. Entonces, eso es N. N sería igual a las 4.000 más las 2.400 serían 6.400 horas disponibles. Horas de trabajo disponibles. ¿Ok? Entonces, esta sería la PA, la población económicamente activa, que se divide en empleo y desempleo, pero medida en horas de trabajo disponibles, asumiendo que en todos los casos tenemos una jornada de 8 horas. No es exacto, ya lo sabemos, las jornadas son muy distintas, peor en países como el Ecuador, donde mucha gente no es que trabaja la jornada formal, sino trabaja según cómo puede o como sea la demanda, pero vamos a simplificarnos la vida asumiendo que tenemos una jornada siempre de 8 horas, ¿sí? Una jornada constante. Entonces, esa es la N. La N sería el total de horas disponibles para trabajar que se puede dividir en horas empleadas o horas trabajadas y en horas no empleadas u horas desempleadas. ¿Sí? Entonces, esa es la N. ¿Ya? Entonces, la N indica la oferta de fuerza de trabajo también medido en horas disponibles. Luego tenemos otra letra griega.
Entonces, esta otra letra griega es, no sé por qué se me cambia, ya disculpen, es la beta, ¿sí? Beta, letra griega beta. Esta letra griega beta, sí, va a servir para hablar de la tasa de crecimiento de la oferta de fuerza de trabajo. Si beta es, por ejemplo, 1%, significa que la N, o sea, la PA va a crecer 1%, ¿sí? Entonces, beta representa la tasa de crecimiento de la oferta de fuerza de trabajo que está acá arriba, ¿sí? Recuerden que había un supuesto que decía en el modelo que asumimos que la oferta de fuerza de trabajo crece a una tasa, crece de forma constante. Entonces, esta beta es la constante que va a permitir hablar de ese crecimiento. Bien. Luego vienen dos variables que de hecho les voy a poner en negrilla y en rojo, porque son las variables clave del modelo, ¿sí? Las otras variables son auxiliares, pero las que vienen son las variables cruciales del modelo. La U, ¿sí? La vamos a utilizar para hablar de lo que se llama participación salarial. ¿Qué es la participación salarial? Es la participación que tienen los trabajadores en el producto, ¿ya? Entonces, tal vez esta valga la pena explicarla con un poco más de detalle también. Entonces, vamos a ello. ¿Qué es esto de la participación salarial o la participación que tienen los trabajadores en el producto? Recordemos, así utilizando ya la simbología que hemos explicado hasta ahora. Q, hemos dicho que es la producción. W, hemos dicho que es el salario real. Ya sabemos que está medido en horas de trabajo. Y L, sabemos que son el total de horas empleadas, o sea, el empleo, pero medido en horas. Entonces, ¿qué es U? U va a ser la participación que tienen los trabajadores en la producción, ¿sí? Pongamos números, tratemos de ver si podemos poner números para guiarnos, ¿no? Empleo, habíamos dicho que eran 4.000 horas. El salario real podríamos decir que es de $2 la hora. Y la producción, pongámosle, no hemos puesto por ahí, bueno, em, pongámosle 16.000, ¿ya? $16.000. A precios constantes, ¿no? A precios reales. Con estos datos, ¿cuál sería la participación que tienen los trabajadores en el producto? ¿Ya? Entonces, primero, vamos a asumir que la producción solo se divide en trabajadores y capitalistas. Recuerden que había ese supuesto, ¿no? O sea, decíamos que la producción se divide en dos clases y no hay más. ¿Sí? Si tuviéramos otra clase social, tendríamos que dividir la producción para tres o para cuatro o cinco, pero como solo hay dos, trabajadores y capitalistas, la producción, estos $16.000 reales, o sea, precios constantes, se va a dividir solo entre trabajadores y capitalistas. ¿Ya? Entonces, si yo quiero saber cuánto van a participar los trabajadores, en el denominador puedo poner los $16.000. Los $16.000 representan toda la producción. En el numerador, ¿qué tengo que poner? Lo que reciben los trabajadores. ¿Cuánto reciben los trabajadores? $2 por hora por todas las horas trabajadas, que son 4.000. Es decir, todos los trabajadores, ¿sí? Si me simplificamos hora con hora, todos los trabajadores están llevando en total 2 por 4, $8.000. Y el total de la producción es de $16.000. Entonces, ¿cuántos están llevando los trabajadores? Una fracción de un medio o 0.5, o sea, 50%. Es decir, con estos números, con estos datos, lo que estamos diciendo es que los trabajadores se están llevando el 50% de toda la producción. Como solo hay dos clases sociales, obviamente el sobrante va para los capitalistas, ¿sí? Entonces, esa es la variable que le vamos a llamar participación salarial. Ya le vamos a volver a ver con más calma y todo. Pero esa es la idea de la U, la participación salarial. A veces también se les llama participación de los trabajadores en el producto o participación de los trabajadores, etcétera. Yo voy a usar este nombre porque es bien corto. Participación salarial. ¿Sí? Es la participación que tienen los salarios, pero el total de salarios. ¿Cómo sería en términos simbólicos entonces? Sería U, participación salarial, igual. En el denominador, la producción. Y en el numerador sería el salario real por
el total de horas trabajadas, que es el empleo. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación. ¿Sí? Esta es la participación salarial. Em, Tomen en cuenta que aquí no tengo precios, porque estamos hablando de magnitudes reales. Si yo quisiera poner los precios, podría ser algo así, ¿verdad? Sería U igual salario nominal por L sobre Q, y aquí tendríamos que poner el nivel de precios. Fíjense en lo que nos queda. Si yo multiplico nivel de precios por Q, me daría la producción en precios. Y arriba me quedaría el salario nominal total, o el total de pago del salario nominal. ¿Sí? Entonces esta sería otra forma de verlo. Pero como yo estoy trabajando con el salario real, y recuerden que el salario real es la división de estas dos variables, entonces por eso es que nos queda así, sin los precios. ¿Sí? Recuerden que este es un modelito que no tiene precios, o mejor dicho, los precios son constantes, o si quieren, los precios se miden en un año base. Y por eso es que no ponemos precios, sino salario real. ¿Ok? Pero se podría pensar de esta otra forma también. Entonces, esta es la U, la tasa de participación salarial. ¿Ya? Me indica cuánto le toca a los trabajadores del producto. ¿Sí? Cuánto les toca a los trabajadores. La siguiente variable es más simple, la B, o mejor dicho, V, B pequeña o V, como le quieran llamar. Esta para nosotros es la tasa de empleo, o sea, la proporción de fuerza de trabajo que se encuentra empleada. Igual, esta no va a ser ningún problema explicarla. Simplemente la tasa de empleo, usando las variables que hemos explicado, ¿no? L, recordemos que es el empleo. Ya sabemos que es en horas, ¿no? Y N sabemos que es el total de la oferta de fuerza de trabajo. Oferta de fuerza de trabajo, o sea, la fuerza de trabajo disponible. Oferta de la fuerza de trabajo. Oferta de fuerza de trabajo, ¿ya? Entonces, V será la división entre L y N. O sea, es un porcentaje también. Por ejemplo, recordemos que en nuestros números, L era 4.000 horas. ¿Sí? Eran las 4.000 horas. Ah, perdón, está en otra hoja. Aquí está. Ya, entonces, recuerden, ¿no? L era 4.000 horas, que era el total de trabajo, de horas trabajadas, perdón, de 500 personas empleadas, 8 horas por persona. ¿Sí? Y en cambio, N era 6.400 horas, que eran todas las horas disponibles. ¿Sí? Entonces sería 4.000 para 6.400 horas. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros hacemos la división de las 4.000 horas para las 6.400, ¿sí? A ver, un segundito. Tu, tu, tu. Se van estos dos ceros, ¿no? Entonces sería, ¿cómo quedaría? Se van los dos ceros. Me va a quedar V igual. Entonces podemos sacar la octava, ¿no? La octava es 5, la octava es 8. 8 por 8 es 64, 5 por 8 40. Entonces me quedaría 5 octavos, ¿sí? 5 octavos. Y 5 octavos representa 0,625. Es decir, V sería 62,5%. O dicho en otras palabras, la tasa de empleo, ¿sí? La tasa de empleo es de 62,5%, ¿ya? Pero todo medido en horas, ¿sí? Todo medido en horas. No es tan grave porque si se ponen a pensar, tanto numerador como denominador estarían medidos en las mismas horas. Entonces no es problema, ¿sí? No es problema, sino que es solamente para recordar eso, ¿no? Está todo medido en horas. 62,5%. Podríamos medirlo en personas también, pero Goodwin lo midió en horas, entonces vamos a usar la medida de horas mismo. Ahora, si yo sé que esta es la tasa de empleo, ¿sí? V es la tasa de empleo. Acá ya está. Esta de aquí no. Esta es la tasa de empleo. ¿Cuál es la tasa de desempleo? Que esa es una variable que más comúnmente usamos nosotros, ¿no? Tasa de desempleo. No hay muchas vueltas que darle. La tasa de desempleo es lo que sobra del 100%, o sea, 1 menos 0,625, que esto debe ser 0,375, si no me equivoco.
¿sí? Entonces, este 0,375, que es equivalente al 37,5%. Entonces, tenemos una tasa de desempleo del 37,5%, muy alta, ¿no? Para los estándares que usualmente vemos, pero solo de ejemplo, ¿ya? Entonces, esta, por tanto, está claro, V es la tasa de empleo, ¿sí? Y la tasa de desempleo, entonces, ¿cómo se mediría? Como 1 menos V. ¿Sí? Entonces tenemos tasa de empleo, la V, tasa de desempleo, 1 menos V. ¿Sí? Podríamos crear otra variable para la tasa de desempleo, pero no lo vamos a hacer porque no quiero crear más variables de las que el mismo Goodwin utilizó. ¿Ya? Ahorita recuerden que lo que estamos es nada más tratando de entender un poco mejor la notación del modelo, la simbología. ¿Sí? Muchas de estas ecuaciones van a volver a aparecer más adelante. ¿Ya? Entonces, esa es la tasa de empleo. Entonces, como les decía, estas dos variables, la U y la V, son las variables clave del modelo. Ya más adelante veremos por qué. Sí, ya más adelante veremos por qué. Las otras variables son auxiliares o constantes, esos son auxiliares, pero U y V son variables clave. Ya por eso les voy a dejar resaltadas y en rojo. Luego nos quedan dos variables más que les puse al final por lo siguiente, verán. En el modelo original de Goodwin, estas dos no están. ¿Sí? En el modelo original de Goodwin, estas dos no están. Estas las agregan Graciela y Maheshwari, ¿sí? Estos autores que cogen el modelo de Goodwin y luego revisan con datos reales. ¿Ya? Entonces yo he incluido estas dos variables porque vamos a estudiar la versión de ellos del modelo. Entonces aquí ustedes pueden ver otra letra griega. Esta letra griega es la delta minúscula, delta, ¿sí? Y no es nada más que la tasa de depreciación del capital. Bien sencillo. Esto es bien sencillo, es una variable bastante común. Por ejemplo, si tuviéramos una tasa del 10%, significa que cada año se deprecia el 10% del capital. ¿Ya? Nada del otro mundo. Finalmente tenemos una última, que es la S. La S va a representar algo que ustedes lo conocen más que bien en macroeconomía, que es la tasa de ahorro o también acumulación, tasa de ahorro acumulación de ganancias. Recuerden, solo los capitalistas ahorran y acumulan, ¿sí? Entonces, o invierten. Recuerden que en vez de acumulación podríamos también llamar inversión. Entonces, S va a ser la fracción que los capitalistas deciden ahorrar de todas sus ganancias, ¿sí? Entonces, se representa eso, ¿no? La tasa de ahorro. ¿Ok? Y repito, estas últimas dos no están en el modelo original de Goodwin, sino en la adaptación que hacen Graciela y Maheshwari, pero que en nuestro caso no van a hacer mayor cosa. ¿Ya? Entonces, recapitulando rápidamente, ¿no? Q, producción, K, capital, K', la inversión o la derivada temporal del capital, W, el salario real, L, empleo medido en horas, A, la productividad del trabajo, alfa, sí, estas anotemos, ¿no? Como son letras griegas, alfa. Sí, alfa, tasa de crecimiento de la productividad, o sea, de hecho, está de poner aquí mismo, ¿no? Tasa de crecimiento de la productividad A. Disculpe, eso voy a poner aquí. Tasa de crecimiento de la productividad, ya, ¿sí? Eh, sigamos. Es para que sepan qué es lo que crece, ¿no? Entonces, alfa es la tasa de crecimiento de la productividad A. Luego venía la letra griega sigma, sigma, que es la relación capital-producto, ¿sí? K sobre L, o el inverso de la productividad del capital, ¿ya? N, que es la oferta de fuerza de trabajo, o la PEA, población económicamente activa. Beta, si las letras griegas voy a dejar los nombres aquí. Beta, que es la tasa de crecimiento de la oferta de fuerza de trabajo, o sea, la tasa de crecimiento de la PEA, o en pocas palabras, la tasa de crecimiento de N, ¿no? Entonces aquí también voy a poner tasa de crecimiento de N, un segundito. De trabajo N, ¿ya? Sí, entonces esta sería vuelta a la tasa de crecimiento de la oferta de fuerza de trabajo N. U, que es la participación salarial, cuánto de toda la producción va para pagar salarios. V es la tasa de empleo, ¿sí? Delta, minúscula, delta representa la tasa de depreciación del capital y S es la tasa de ahorro, ¿ok? No es crucial que ustedes se aprendan cada una de estas variables, son varios símbolos, no necesitan aprenderse, por eso mismo estoy en la lámina, ya les voy a dejar esto en el material de clase, sino que es más bien eso, o sea, ustedes cuando vean el modelo y tal vez no se acuerdan de una letra, van a la lámina y tienen ya los nombres de todas las letras, ¿sí? Entonces más bien ese es el plan. Ok, sigamos.
Si es que, repito, alguien tiene alguna pregunta sobre lo que estamos viendo ahorita en esta clase, me la pueden formular por WhatsApp o me interrumpen y lo dicen. No hay problema, ya aunque queden grabados, pero de todas maneras no hay problema. Sí, me pueden interrumpir o si le ven mejor, me pueden, me pueden escribir al WhatsApp, como ustedes se sientan más cómodos. Listo. Entonces, continuemos. Esa es la simbología del modelo recién. Sí, todavía no hay ecuaciones, aunque yo ya me adelanté y les mostré algunas ecuaciones, pero las vamos a volver a ver. Pero ahorita lo que quiero es que sepan qué significa cada letra. ¿Ya? Ahora, esta misma simbología también la pueden escribir en el Wolfram Matemática. ¿Sí? Entonces, aquí en esta lámina ustedes pueden ver la simbología que está en el archivo de respaldo, ¿sí? El archivo de respaldo de esta clase, del Wolfram Matemática. ¿Ya? Em, entonces ustedes pueden ver que aquí, denme un segundito, ¿no? Em, mm, mm, sí, no, no importa, ya. Entonces aquí está, ¿sí? Esta es la lámina con la simbología, ¿sí? Aquí pueden ver que está la producción, capital, etcétera. Em, quiero que lo veamos, da lo mismo, ¿no? Vamos a verlo en el Word, ¿ya? Entonces aquí ustedes pueden ver, aquí está mi cuaderno de Wolfram Matemática, ¿ya? Este cuaderno está incompleto porque lo vamos a ir armando en estos videos, ¿sí? Este está así, pero ya les voy a compartir el enlace de el cuaderno completo, ¿sí? Ya les voy a compartir el enlace del cuaderno completo. De hecho, déjenme poner el enlace, está aquí abajo, sino que soy un poco desordenado, disculpen. Denme un segundito, quiero darles el enlace del cuaderno completo, está más abajo, está por acá creo. Aquí está, ya, aquí está el enlace, le voy a poner arriba, ¿ya? Lo voy a poner acá arribita, disculpen. Ya, aquí debe haber estado eso. Entonces, pongamos aquí, ¿no? El desarrollo completo del modelo de Goodwin 1967 en matemática se puede encontrar en el siguiente enlace. Ya. Entonces aquí tienen el enlace, colegas, ustedes en este enlace, sí, para los que tal vez no vieron todavía el grupo de WhatsApp o personas que estén viendo el video que no necesariamente sean de la central. Aquí está el enlace, ustedes dan clic y les va a mandar a un archivito, sí. Debí haber puesto esto antes, no, disculpen. Entonces ustedes le dan clic aquí y les manda un archivo de mi nube en donde ya está listo el documento de Wolfram Matemática en donde descargan ya los comandos para hacer el modelo de Goodwin, ¿sí? No va a haber vista previa, sino que directo le dan en descargar, ¿ya? En nuestro caso vamos a volver a construir este archivo, ¿sí? En estos videos, para entender mejor el modelo paso por paso, pero ahí está a mano, ¿sí? Si es que lo quieren ver. Entonces, miren, aquí está Wolfram Matemática, ¿ya? Entonces, una introducción muy rápida de algunos elementos. Recuerden que hay mucho material en YouTube para aprender a programar en Wolfram Matemática. De hecho, es bien sencillo Wolfram Matemática cuando uno ya le coge la práctica, ¿no? Entonces yo les invito a que busquen material en YouTube, iré viendo si yo también comparto enlaces en mis sitios web y en material de curso, etcétera. Pero este va a ser un curso no de Wolfram Matemática, sino de modelos, pero voy a usar el Wolfram. Así que hay cosas que tal vez no logre yo explicar por completo, pero tienen recursos por doquier en YouTube, así que les invito a buscarlos, ¿no? Entonces, bueno, primero aquí pueden ver que yo pongo algunos comentarios. Si todo lo que les aparece en verde o celeste, que no verde, perdón, celeste, es comentario. ¿Qué es un comentario? Es básicamente una línea que no ejecuta nada. Esto es más bien para una nota como para yo o la persona que lea sepa que aquí hay un comentario, hay una idea, pero no va a afectar en nada a los comandos, ¿sí? Entonces, en Wolfram Matemática, un comentario se escribe de esta manera, ¿no? Ustedes no hagan caso a lo que ahorita se dañó, ¿ya? O debió dañarse, de hecho. A ver, un segundo. Ya. Entonces, si yo quiero escribir un comentario, por ejemplo, comentario, si yo lo dejo así como está escrito ahorita, ahorita ustedes ven que dice comentario en azul, tenemos el problema de que esto más bien es un comando. O sea, Wolfram va a entender que comentario es una variable, una función, algo. Yo no quiero que esto sea nada, solamente es un apunte para yo acordarme de algo. Entonces, ¿cómo se escribe un comentario en Wolfram Matemática? Ustedes al inicio del comentario pueden poner paréntesis asterisco, ahí pueden ver que se pinta de color celeste.
y después al final del comentario cierran con asterisco paréntesis. ¿Sí? Cuando ustedes lo escriben de esta forma, Wolfram Matemática sabe que esto es un comentario y no se ejecuta. Es solo una observación para yo entender mi propio código. ¿Sí? Tengan la costumbre de poner siempre comentarios, colegas, cuando ustedes programen en cualquier lenguaje, R, Python, en el que ustedes usen, ¿sí? Stata, cualquier software. Porque siempre es bueno ir documentando qué significa cada línea, o al menos las más importantes. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean cosas en celeste, no son más que comentarios. ¿Sí? Vamos a aumentar un poquito el zoom, permítanme. ¿Sí? Entonces, solo son comentarios, no afectan en nada a nuestros comandos, nuestro programa. ¿Ya? Entonces, aquí pueden ver que puse unos comentarios para que esté el título. Entonces, aquí pueden ver que están mis siglas, porque yo soy el autor, obviamente, de este archivo. Y aquí está nuestra cátedra de Economía Política y aquí está el modelo de Goodwin de 1967. Ya saben cuál es el artículo, incluso. Bien, entonces estas tres primeras solo son comentarios, no hacen nada, ¿ya? Por el mismo color celeste que está ahí. Luego ven que está un comentario que dice limpiamos todo. ¿Qué significa? Aquí ustedes pueden ver que tengo esta función que dice clear all, corchete, corchete, y dentro de los corchetes está, entre comillas, global, este acento y asterisco. ¿Para qué sirve este comando? Si yo le ejecuto este comando, me va a limpiar toda la memoria de matemática, ¿sí? Porque puede ser que estén variables que por ahí se han creado o estén algún valor guardado. Entonces, este comando me ayuda a limpiar todo. O sea, ahí está mismo, clear all o borra todo, ¿no? Entonces, ¿cómo se ejecuta un comando en matemática? Ustedes ponen el mouse justo al nivel de la línea que quieren ejecutar y luego dan Shift Enter. Entonces ahí cuando ustedes den Shift Enter, van a notar que el cursor se va abajo y se ejecuta, si es que no hay error, ¿no? Se ejecuta todo lo que está aquí. Entonces este Clear All lo que hace es limpiar todo. Limpia la memoria, limpia todo. ¿Ya? No se olviden que en matemática ustedes pueden hacer muchas operaciones, solamente para recordar, ¿no? Aunque los tutoriales respectivos podrán ver con más detalle, ¿no? Por ejemplo, 2 más 2, ¿sí? Esta sería una nueva línea de comando, 2 más 2. Si yo doy Shift Enter, ¿sí? Shift Enter, resulta que Wolfram, matemática, ya me calcula el resultado que es 4. ¿Sí? Entonces también se puede utilizar para hacer operaciones básicas. Quiero que noten algo más. Las líneas de comando en matemática les van a aparecer diferenciadas por unos corchetes que están a este lado. Entonces, por ejemplo, 2 más 2 es una línea de comando, ¿sí? Es una línea de comando que corresponde a este corchete. Disculpen lo chueco, pero bueno. Entonces, si ustedes dan clic ahí y después dan Shift Enter, lo que va a hacer matemática es ejecutar exclusivamente esa línea. ¿Sí? Entonces hay que tener un poco de cautela de dónde termina o dónde empieza una línea de comandos. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso anterior, si ustedes se fijan, el Clear All está dentro de todo este corchete, que es toda esta parte de aquí. ¿Sí? Entonces esa es toda mi línea de comandos. Entonces cuando yo doy Shift Enter, en realidad se está ejecutando todo este corchete, pero como los demás son comentarios, lo único que hace es limpiar. ¿Ya? Otra observación que tal vez es útil hacer. Si ustedes hacen esto, ¿no? 2 más 2, y guardemos esto en la variable x. X igual 2 más 2. Shift Enter, va a salir 4. Entonces, en la memoria de matemáticas se queda guardado que x es igual a 4. Si hacen otra línea de comando y escriben solo x y hacen Shift Enter, matemática les va a dar el resultado, que es 4. ¿Sí? Entonces, miren aquí cómo tengo dos líneas de comando distintas, ¿no? Una línea de comando es la que crea la variable x y otra línea de comando lo único que hace es recordar cuál es el valor de x. ¿Sí? Entonces aquí se va a ver mejor el efecto del clear all. Si yo doy clear all, shift enter, miren cómo la x se pintó de azul. Cuando una variable se pinta de azul es que está vacía, no todavía no se ha creado. Entonces si yo después de hacer el clear all, o sea, shift enter en clear all, voy a x y doy shift enter, va a decirme en matemática que x es x, porque todavía no se le ha asignado valor. Cuando en cambio yo doy Shift Enter en esta otra línea de comando que dice X igual 2 más 2 y doy Shift Enter, ahí recién la X cambia de color de azul a negro.
¿sí? Entonces cambió de color de azul a negro, indicando que X ya tiene un valor asignado. ¿Ok? Son sutilezas que a medida que nosotros vayamos haciendo las cosas, ustedes van a darse cuenta que no son difíciles, no es necesario memorizar, más bien es mejor ir practicando. Entonces, como ejercicio rápido, pueden crear varias variables, pueden crearse una Z, W, lo que ustedes quieran, y vayan practicando, ¿ya? Yo voy a borrar esto, y ahora sí. Entonces, limpiamos todo de nuevo, para que no quede nada por ahí, y después fíjense que aquí yo puse la simbología. No era necesario poner la simbología, pero quería que esté la misma simbología que hemos puesto en las láminas, también en nuestro archivo de matemática. Entonces, ¿qué tenemos en la simbología? Q, que es la producción, K, que es el capital, todas las variables que hemos visto. Pero noten algo. Al lado de la Q, ¿sí? Al lado de la Q, a ver, alguien me puso una pregunta en WhatsApp. Sale todas y de estacionario y una no. Bueno, si alguien me puso la pregunta de WhatsApp en este momento, le pediré que me aclare un poco mejor la pregunta, si es que corresponde a la materia, ¿no? Porque no la entiendo muy bien. Ya, un segundito, que me acaba de llegar algo. Ok, esto es de otro tema, ya disculpe, ya. Ahorita estoy con los modelos de economía política, ya después voy con otras cosas. Disculpe. Lo que pasa es que me llega un WhatsApp de muchos alumnos de muchas materias, ¿no? Bien, sigamos. Entonces, como les decía, ¿no? En esta simbología, las letras que están aquí no son novedad, ya las conocen. Q, K, ya vamos a la K prima. Pero quiero que se fijen que al lado de Q, yo estoy poniendo corchete, corchete y la T, ¿sí? Entonces aquí ustedes ven que, por ejemplo, la producción yo la defino como Q, pero también corchete, corchete y la T. ¿Por qué hacemos eso? O sea, yo en definitiva, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo Q, corchetes, T. Ya vamos a concentrarnos en esa como ejemplo. Si yo solo dejara Q, estaría bien, ¿ya? Estaría bien. Q es la producción. Pero hay un pequeño detalle. Nosotros vamos a asumir que hay muchas variables en el modelo que dependen del tiempo. ¿Se acuerdan cuando les explicaba lo de la derivada temporal? Volvamos a hacer lo mismo. Aquí en el eje horizontal, el tiempo. Ahora pensemos que en el eje vertical está la producción, ¿sí? Si la producción crece con el tiempo, será tal vez una forma de este tipo. Ahí ustedes pueden ver que la producción crece con el tiempo. ¿Sí? Pongamos unas flechitas para indicar que esto crece con el tiempo. Eso es para indicar eso, ¿no? Las flechitas indican hacia dónde crece la producción. Si yo asumo que la producción crece con el tiempo, significa que yo puedo decir que la producción es una función del tiempo. O sea, que la producción depende del tiempo. Y es más, yo podría sacar la primera derivada de la producción, Q', que recuerden en nuestro caso sería la derivada de Q con respecto al tiempo. Y como esta función es creciente, esto sería positivo, mayor a cero. ¿Ya? Entonces, noten aquí que la Q no es nada más cualquier variable, es una variable que depende del tiempo. O la Q es una función del tiempo. Entonces, cuando ustedes quieren crear funciones en Wolfram Matemática, lo que hacen es poner el nombre de la función y entre corchetes indican en qué variable depende esa función. ¿Sí? Entonces, cuando yo pongo Qt, es como decir Q en función del tiempo, Q es una función del tiempo, que es lo mismo que decir Q de t, Q función del tiempo. O a veces en series temporales esto lo escribimos como Q sub t. ¿Sí? Entonces, para quienes ya saben series temporales, Q sub t significa que Q depende del tiempo. ¿Ya? Entonces, estos corchetes de aquí están indicando que la Q es una variable que va a depender del tiempo. Entonces, cuando yo haga la derivada, eh, matemática me va a entender. ¿Sí? Porque si no le pongo t, no sabrá cuál es la derivada. Porque, por ejemplo, si yo les dijera que Q no depende del tiempo, ¿sí? Q no depende del tiempo, entonces no tiene sentido sacar la derivada o la derivada va a ser cero. ¿Sí? Porque Q no depende del tiempo, ¿sí? Entonces, eso es la idea. Por eso es que ustedes pueden ver que al lado de de los símbolos está estos corchetes T. Es para indicar que cada símbolo depende del tiempo, ¿ya? Entonces aquí ustedes pueden ver que la Q depende del tiempo, la K depende del tiempo, y luego tenemos esta K', T, ¿sí? K' es tal cual la derivada de K,
¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace derivadas en Wolfram Matemática? Digamos que yo tengo KT. ¿Sí? Si doy Shift Enter, como pueden ver, Wolfram Matemática me devuelve el mismo KT. ¿Sí? KT, KT, porque no he dicho nada de KT todavía. Ahora, ¿cómo saco yo la derivada de KT? Igual, esto está en varios tutoriales, ustedes pueden ver los videos, pero muy rápidamente, si quiero decirles, sería así, ¿no? O sea, la D, corchete, ¿ya? Esto es la función deriva. Sí, si se fijan aquí, yo puse la D mayúscula y abajo, al menos yo estoy con matemática 12, me va dando los nombres en español también, ¿no? Entonces, la D mayúscula significa deriva, ya es derivar. Entonces, ustedes miren, aquí me sale una ayuda, ¿no? Dice derivar, ustedes tienen que poner la función y también tienen que indicar en qué variable se saca la derivada. Sí, entonces aquí se dice, da la derivada parcial de f con respecto a x. Entonces, saquemos la derivada de k. ¿Cómo sería? La derivada de k con respecto al tiempo, ¿ya? Si yo lo pongo nada más así, sale cero. ¿Por qué sale cero? Porque K no depende del tiempo. Si K no depende del tiempo, se está interpretando que K es una constante. Y ustedes saben que la derivada de una constante, o sea, si ustedes sacan una constante y le sacan la derivada, es cero. Y eso no nos ayuda. Entonces, para que en matemática nos entienda, tenemos que indicar que K es una función del tiempo. Entonces, si yo pongo K, corchetes, tiempo, y saco esta derivada con respecto al tiempo, ¿sí? O sea, esto que está aquí, colegas, ¿sí? Esto que está aquí es lo mismo que decir la derivada de k con respecto al tiempo, pero k siendo función del tiempo, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero bueno, como ya sabemos que es función del tiempo, no la escribimos. Esta notación entonces significa esto. Y si yo le doy, clic y le doy Shift Enter, ahí ustedes pueden notar que sale k' de t. O sea, justo lo que decíamos, la derivada de k con respecto al tiempo le vamos a llamar k' de t o k', ¿ya? No le pongo el t porque sabemos que el tiempo está afectando todo, ¿sí? Entonces, esa es una de las razones por las cuales yo también estoy usando primas en mis láminas. Estoy usando primas para que más o menos empate con la notación que vamos a usar en Wolfram Matemática. Entonces, en Wolfram Matemática, ustedes pueden hacer una derivada de este estilo o también pueden escribir directamente k' de t, ¿sí? ¿Sí? Entonces, desde el... bueno, es un acento recto, ¿no? Es un acento recto, no es tilde, es un acento recto. A veces en Wolfram, en matemática, después queda como curvado, pero, como que estuviera inclinado, pero es un acento recto en realidad. Ustedes verán en sus teclados, hay un acento recto, ese acento recto es el que genera lo mismo. Entonces, si ven que es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, un acento recto, ¿ya? Entonces, si yo lo dejo así, ya matemática sabe que esta es la derivada de k con respecto al tiempo. ¿Sí? Bastante cómodo. Sí, es una notación bastante natural. ¿Sí? Em, Déjame ver algo si puedo hacerlo. No. Bueno, no importa. Entonces, esa es la idea, ¿no? De las derivadas. A ver, creo que era un segundito. Déjenme solo hacer un pequeño experimento. Ya no me acuerdo. No importa. Listo. Entonces, esa es la idea de las derivadas, ¿no? Ya, hagamos una derivada súper rápida ya para ver cómo, que si está funcionando esto. Digamos que saco la derivada de 2x con respecto a x. ¿Sí? Entonces ahí pueden ver que sale 2. Si hago la derivada de 2x al cuadrado, me sale 4x, que también, ¿no? Entonces sí, este código mismo es la derivada, ¿ya? Entonces, para que estén totalmente confiados, pero repito, pueden ir viendo los videos tutoriales respectivos si es que quieren entender todavía mejor el tema, ¿no? Listo. Entonces ya está K, perdón, ya está Q, que es la producción, capital, K', que ya sabemos que es la derivada de K, todo en el tiempo, sí, todo esto depende en el tiempo. WT, salario real, que también depende del tiempo. LT depende del tiempo, que es el empleo. A es la productividad y también depende del tiempo. Fíjense, luego viene esta letra griega alfa, ¿sí? Aquí está la letra griega alfa. No tiene T, ¿sí? No tiene T. Si no tiene T, ¿qué significa? Que ya desde este momento estamos asumiendo que alfa es una constante, ¿sí? Es una constante. Como sé que es constante, no va a cambiar con el tiempo. O sea, si yo hiciera una gráfica del tiempo y alfa, me quedaría una línea recta.
¿sí? ¿Por qué? Porque alfa ni crece ni cae con el tiempo y por tanto no necesito indicar que hay tiempo. Entonces ya cuando yo le digo al Wolfram, a matemática, que es alfa sin t, se sabe que es simplemente una constante, ¿sí? Por cierto, hay dos formas de incluir letras griegas en matemática. Una opción es que ustedes vayan a insertar y en insertar, em, ¿dónde estás? Carácter especial. ¿Sí? Insertar carácter especial y ahí les va a salir un panel en donde pueden poner cualquier letra griega u otros símbolos especiales, flechas y demás, ¿no? Entonces esa es una cosa bien interesante que tiene el matemática. Otra opción, que es la que más común, es que digamos, voy a crear aquí una nueva línea de comando, ¿no? Aquí está en una nueva línea, ¿ya? Entonces, ustedes en una línea de comando pueden escribir escape, ¿sí? Y les va a salir estos tres puntitos grises. Y luego pueden escribir la letra que quieren. Por ejemplo, yo quiero la alfa. Entonces, miren, yo apenas empiezo a escribir y ya me sale la alfa, ¿sí? Entonces ahí ya me salió alfa. Yo puedo dar enter, perdón, yo puedo dar tab y sale el alfa, sin necesidad de hacer esto, ¿no? Insertar carácter especial. Si ustedes no se acuerdan, pueden ir a insertar carácter especial y pueden poner alfa. Da lo mismo, ¿ya? Ahí sale el alfa. Pero esta otra es opción más cómoda si es que se saben el nombre de la letra griega. Repito, escape, el nombre de la letra griega y ahí ya les da y después dan tab. O si no, pueden hacer escape alfa y dan clic, escape alfa y dan clic en la opción que quieren. ¿Ya? Dan clic o tab es lo mismo. ¿Ya? Entonces, alfa es una constante. Ya vieron cómo se escribe utilizando escape. Y no va a depender del tiempo porque es constante, o sea, es parte de los supuestos del modelo. ¿Ya? Luego pueden ver que está la otra letra griega, sigma. Entonces, lo mismo. ¿Cómo se escribiría sigma? Nada más cojo escape y escribo sigma. Entonces, ahí ya pueden ver que sale la sigma. ¿Sí? Entonces ahí dan tab y ya está la letra griega sigma. ¿Bien? Bien cómodo en realidad, pero para eso hay que saber los nombres de las letras griegas, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen sigma, ¿sí? Que igual no tiene tiempo, no aparece aquí el corchete T, porque es otra letra, es otro término constante, ¿sí? Entonces, para que ya se vayan ubicando, ¿no? Los términos constantes no dependen del tiempo. Todo lo demás sí depende del tiempo. ¿Sí? Esta es una característica típica de los modelos de crecimiento económico. Sí, hay un montón de cosas que dependen del tiempo, pero si hay una que otra que no, esas no dependen y por tanto se vuelven constantes. La N, recuerdan que era la oferta de fuerza de trabajo, o la PEA, depende del tiempo. Luego tenemos la beta, que no depende del tiempo, que es constante, como escribimos la beta. Lo mismo, ¿no? Escape, beta, tap. Y ahí está. Entonces ya sale la beta. Entonces ya tenemos beta. Sí, entonces ahí ustedes pueden escribir básicamente, si damos un ratito escape, tienen un montón de cosas, ¿no? Un montón de símbolos que pueden escribir. ¿Ya? Entonces pueden ver los videos tutoriales respectivos y hay muchos tutoriales de matemática en internet, ¿no? Así que no hace falta detenernos mucho ahí. Listo. Quería perder esa línea. Ya. Sigamos. Entonces, ¿qué más? Ya sabemos que beta es la tasa de crecimiento de la PEA o de la oferta de fuerza de trabajo. UT es nuestra variable clave, ¿sí? Participación salarial, es una de nuestras variables clave. Ya saben, esto significa cuánto de la producción les toca a los trabajadores. Y BT, en cambio, es la tasa de empleo, nuestra otra variable clave. ¿Cuál es el porcentaje de horas de trabajo empleadas? ¿Sí? Estas dos ya las analizamos. Luego viene esta que es delta, minúscula, ¿sí? Escape delta. Si ven cómo ya salió la delta, listo. Entonces, esta es la letra griega delta. Y es la tasa de depreciación del capital. Ya vamos a ver en dónde se usa más luego. No confundir, por favor, con la delta mayúscula. ¿Sí? Entonces, vean, esto también les explico, ¿no? Cuando ustedes empiezan una letra griega con minúscula, les arroja la versión minúscula de la letra. Pero si ustedes empiezan con mayúscula, les arroja la versión mayúscula de la letra. ¿Sí? Entonces, aquí pueden ver que está la delta minúscula y al lado está la delta mayúscula. Veamos lo mismo con la alfa, por ejemplo. Alfa, ahí está la versión minúscula de la letra. ¿Sí? Pero también puedes sacar la versión mayúscula, alfa, que es bien parecida a la A. ¿Ya? Entonces, recuerden que en el alfabeto griego hay también mayúsculas y minúsculas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hagamos otro. Sigma. La sigma minúscula es esta y la sigma mayúscula es este otro, que es el símbolo que usamos en sumatorio a veces. ¿Sí? Entonces, esta es la sigma mayúscula, sigma minúscula. Entonces,
Ya ven, ¿no? Para crear una letra griega, si es que es minúscula, empiezan con minúscula el nombre, si es mayúscula, empiezan con mayúscula el nombre. ¿Ya? Entonces eso también. Bueno, entonces ya vimos que delta es la tasa de depreciación del capital, ¿sí? No tiene tiempo. Entonces aquí también es de decir que esto es constante. Me olvidé. Bueno, ahí le ponen si quieren constante. Ya es evidente, ¿no? O sea, delta no tiene tiempo, es constante. Y S es la tasa de ahorro. S, la de toda la vida, la letra S. Y también es constante. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de la simbología? Lo que aprendemos de la simbología es que ya para programar en el matemática, todas las variables que al lado tengan corchete t son funciones del tiempo o dependen del tiempo, y todos los términos que no tienen corcheta t no dependen del tiempo y son constantes. ¿Sí? Y son constantes. Bueno, no quería escribir, pero ya, entonces pongamos aquí también constante y aquí también constante. ¿Ya? Ya les enviaré la versión con esta pequeña corrección, ¿no? Entonces también corrijamos un poco las láminas. Aquí nomás. ¿Ya? Entonces esto de aquí también es constante. Y esto de aquí también es constante. Muy bien, entonces ya hemos visto un poco de la simbología del modelo. Ya voy a arreglar eso de lo constante, ¿no? Y voy a actualizar el archivo de Wolfram, de matemática. Y entonces ya hemos visto también los supuestos, ¿no? Entonces recuerden, ya vimos los supuestos. Entonces volvamos a ver los supuestos y tratemos de interpretarlos con la simbología que hemos visto ahora, ¿no? Progreso técnico constante, ahora ya sabemos que significa alfa constante. ¿Por qué alfa? Porque sabemos que alfa es la tasa de crecimiento de la productividad. ¿Sí? Entonces, alfa que está por aquí es la tasa de crecimiento de la productividad. ¿Sí? Luego, crecimiento constante de la oferta de fuerza de trabajo es lo mismo que decir, este supuesto 2, es lo mismo que decir beta constante. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, crecimiento de la oferta de fuerza de trabajo, recuerden que era la letra griega beta. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, los otros supuestos no son tan graves. Este de aquí. Ratio capital producto constante significa sigma, sí, letra griega, sigma constante. ¿Ya? Y así. Entonces, para que se vayan dando, colegas, que los supuestos de los modelos usualmente nos van diciendo qué términos se van a quedar constantes y obviamente lo que sobra tal vez no sea constante. ¿Sí? No es tan fácil de ver esto, ¿no? Al ojo, porque obviamente Goodwin en 5 páginas no se puso a hacer todo este desarrollo a detalle, pero yo lo estoy haciendo porque obviamente quiero que aprendan súper bien el modelo y la programación del mismo, ¿no? Muy bien, entonces, ¿con qué seguimos? Vamos a empezar con el primer bloque de ecuaciones del modelo, ¿ya? Em, Como podrán ver, ¿sí? Una de las primeras variables súper importantes es la participación salarial U, ¿sí? Es la participación salarial U, ¿ya? Que de hecho es la participación por definición, ¿no? Que tienen los trabajadores en el resultado de la producción, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos escribir esta variable? La podemos escribir como la división entre salarios pagados y producto, ¿sí? Esto ya lo vimos, esto ya lo vimos. Pero volvámoslo a ver, recordemos. Decíamos, quiero utilizar los mismos números que usamos de ejemplo. Un segundito, creo que esto estaba acá. Entonces, recapitulemos, ¿no? Digamos que tenemos una producción Q, ¿de cuánto es? 16.000, ¿no? De 16.000, 16.000 dólares a precios del 2007. O sea, no vamos a meter el tema precios. Los precios son constantes, ¿ya? Entonces tenemos la Q. Supongamos que tenemos un salario real de $2 por hora. Ese sería el W. W. Salario de $2 por hora. Y tenemos L, que es el empleo, ¿sí? Que en este caso eran horas trabajadas, que si no me equivoco eran 4.000. 4.000 horas, ¿ya? Estoy simplemente recopilando lo que ya hicimos antes. Entonces, esta expresión que me dice U igual. En el denominador, el total de la producción, 16.000, ¿verdad? Y en el numerador tengo el producto entre el salario real por hora, o sea, $2 por hora, multiplicado por L, que son las 4.000 horas, ¿sí? Entonces recuerden que las horas con horas se iban.
Y esto era, a ver, se van los tres ceros, cuarta uno, cuarta 4, mitad uno, mitad 2. O sea, en definitiva quedaba una U igual a 0,5 o 50%. Entonces, ¿qué es la U? ¿Sí? O sea, primero verificamos que esta ecuación está bien, WL sobre Q, y la U significa cuánto de la producción total va para los trabajadores. Recordando que los trabajadores solo reciben un salario, ¿sí? Aquí uno podría hacer algunas observaciones, verán, antes de continuar. En países como el Ecuador, y bueno, en todo el mundo en realidad, pero en el Ecuador, para poner un ejemplo concreto, hay muchos trabajadores que no reciben salario, ¿sí? Sino que son trabajadores por cuenta propia. O sea, trabajadores que tienen su propio negocio, taller, trabajan en el campo agrícola o etcétera, y venden su producción y reciben un ingreso de la producción. ¿Ya? Entonces, ese es un temita que complica estos modelos, porque esa gente que es dueña de su propio negocio y vende, no recibe un salario por definición, recibe otra cosa. ¿Ya? Como este es un modelo simplificado, obviamente solo asumimos que hay trabajadores asalariados y capitalistas. Entonces, siempre que escuchen la palabra trabajador en este modelo, es trabajador asalariado, o sea, un trabajador que recibe un salario, ¿sí? Por definición. ¿Ok? Entonces, esa es la primera ecuación de nuestro modelo y vemos que está bien, o sea, nos está diciendo básicamente qué porcentaje de la producción le toca a los trabajadores. ¿Ya? Por eso le llamamos participación salarial, no se olviden, ¿no? Entonces, esta es la participación salarial. Aquí está, y esto vamos a hacer con todas las ecuaciones de todos los modelos, ¿no, colegas? Entonces, aquí está la versión del modelo en lámina y al lado ustedes pueden ver los comandos que tenemos que escribir para insertar esta ecuación en matemática. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a escribir y vamos a insertar esta ecuación, esta primera ecuación, en matemática. ¿Ya? Entonces, vamos a ello. Y capaz que con eso terminamos este video. Eh, entonces, bueno, ustedes ven que aquí tenía esto de limpiemos. Este no se olviden, este comando es súper útil porque limpia todo, ¿no? Otra vez voy a limpiar todo. Shift, Enter. Ya limpiamos todo. Luego, la simbología, le pude haber dejado incluso como comentario, ¿no? De todas maneras, voy a dar Shift, Enter. Ya, tal vez algo que me olvidé explicar es por qué hay un punto y coma al lado de cada símbolo. Verán, el punto y coma, ¿sí? Hace lo siguiente. Si ustedes escriben Q sub t o Q en función de t y dan Shift Enter, matemática va a arrojar como resultado el mismo QT, ¿ya? O lo que sea, no importa. Si yo le pongo después de la línea de comando punto y coma, ¿sí? Punto y coma, y doy Shift Enter, matemática ya no me arroja el resultado en pantalla, pero lo hace internamente, ¿ya? Por ejemplo, volvamos al ejemplo de la X. Escribamos otra vez X igual 2 más 2. Si yo doy Shift Enter, sale 4, ¿sí? Y matemática creó un objeto que se llama X y cuyo valor es 4. Ahora, si yo hago X igual 2 más 2 y le pongo punto y coma, Shift Enter, matemática no me muestra el resultado, pero en su memoria ya guardó que X es igual a 4. ¿Sí? Entonces, si yo hago otra vez Shift Enter en limpiar todo, hago Shift Enter en X igual 2 más 2 punto y coma, el punto y coma significa, por favor, no me muestres el resultado en pantalla, pero calcula internamente. Entonces, matemática ya sabe que X es 4. ¿Sí? Entonces, siempre que ustedes vean un punto y coma, es simplemente para que no, para que no aparezca a cada rato los resultados en pantalla. ¿Sí? Entonces, por eso es que están los puntos y comas al lado de esto. Esto no me interesa mucho porque solamente es la simbología, ¿no? Entonces, esto lo vamos a pasar. Entonces vamos a empezar. Como pueden ver, está la plantilla lista para irla llenando. Ustedes ya tienen la plantilla llena, ¿no? Ya les compartí en el enlace que les di para descarga, está la plantilla llena. Yo voy a ir llenando una por una en este modelo, solo en este, para que aprendamos desde el inicio, paso a paso, a construir. Entonces terminemos este video construyendo la primera ecuación. Entonces, como ven, la primera ecuación le vamos a llamar ecuación 1. Ecuación 1. Podríamos ponerle cualquier nombre. Yo le podría llamar ecuación 1 o le podría poner equation 1. Como ustedes quieran. Yo le voy a llamar EQS1. ¿Ya? Yo me he acostumbrado a escribir las ecuaciones así porque este es un subíndice. Es como que yo dijera, voy a crear el objeto ecuación 1. ¿Ya? Sí, ustedes pueden poner el nombre que quieran. No es obligatorio que se llame así. ¿Ya? Yo lo voy a llamar así por comodidad. Porque después, si yo quiero la ecuación 2, solo tendría que cambiar el subíndice. Ecuación 2 y así, ¿no?
Pues vamos a crear un objeto que se llama ecuación 1. ¿Qué va a ir dentro de ese objeto? Dentro de este objeto voy a asignar lo siguiente. Entonces noten que este igual no es un igual de ecuación, es un igual de asignación. Por ejemplo, si yo dijera, quiero que ecuación 1 sea igual a W o, qué sé yo, a LOL. Entonces, cuando yo vuelvo a escribir ecuación 1, matemática sabe que el objeto ecuación 1 es igual a LOL. O sea, tiene en su interior algo que se llama LOL. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar por ahí para que reconozcamos qué significa esa ecuación 1, ¿no? Ya, borremos la línea. Entonces ahora sí, escribamos la ecuación. La ecuación dice, olvidémonos un momentito de este término, pero ya sabemos que es un objeto, es el nombre del objeto. Pero olvidémonos por un instante, ¿ya? Nos olvidamos. Entonces, escribamos la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? UT, ¿sí? UT. Entonces, permítame, voy a hacer esto, voy a minimizar para ganar tiempo. Ya. Entonces vamos a escribir la primera ecuación. U, que depende del tiempo, ¿sí? Va a ser igual. Entonces, miren, cuando yo quiero insertar en Wolfram Matemática una ecuación, esta igualdad, tengo que usar doble igual, ¿sí? Cuando yo uso doble igual y después doy un espacio, vuelvo a escribir, no, doble igual, espacio, matemática sabe que esto es una identidad matemática, ¿sí? Entonces, no confundir. El doble igual es una identidad matemática. En cambio, este igual que está aquí es para asignarle un espacio en la memoria de matemática. Sí, esto es para asignarle un espacio en la memoria con el nombre S1. Por eso les decía, olvidémonos un momento de todo esto, pero sabemos que es un objeto. ¿Ya? Entonces nos olvidamos de eso. ¿Ya? Entonces sigamos escribiendo. U sub T igual WT es el salario real. Sí, es esta. Sí, entonces estoy diciendo U igual. Aquí toca poner doble igual porque es identidad matemática. WT por LT. ¿Sí? Por LT. Y dividido, está la división, para QT. ¿Ya? Si yo doy Shift Enter, miren lo que me arroja de resultado matemática. ¿Ya? Entonces, me he olvidado de esta primera parte y solo he escrito la ecuación. Entonces, miren lo que tiene matemática ahora. La ecuación. U, que depende del tiempo. Aquí no pongo porque si no se me haría muy largas las ecuaciones, ¿no? Entonces, U, que depende del tiempo, es igual a W por L sobre Q. A veces matemática cambia el orden de los términos por ponerlos de forma, en orden alfabético, por ejemplo. Aquí primero es la L y después W, ¿no? Son temas de orden, pero ya saben ustedes que el orden no altera el problema, el producto, ¿ya? Entonces aquí está la ecuación. Esta es nuestra primera ecuación en matemática, ¿ya? Entonces, por favor, para que practiquen, inserten esta ecuación, dan Shift Enter y queda la ecuación lista. Ahora, esta ecuación no está guardada en ningún lado. ¿Sí? Esta ecuación está simplemente creada y nada más. O sea, si ustedes escriben después U sub T en otra línea de comando y dan Shift Enter, para matemática U sub T es U sub T, ¿sí? Porque este doble igual lo que dice es que esto es una identidad matemática. No ha guardado nada en memoria. Entonces, ¿cómo guardamos en memoria? Ahí viene el término que estábamos borrando. Entonces, si yo luego o antes de la ecuación escribo S1 igual, ¿sí? S1 igual, ecuación 1 igual, Shift Enter, me arroja el mismo resultado, ¿sí? O sea, vean que es lo mismo, escribir o no escribir esto. Es lo mismo. Pero ahora matemática va a guardar en memoria con el nombre S1 a la ecuación, ¿sí? Entonces ahora si yo escribo S1, matemática ya sabe que S1 es esta ecuación 1, ¿sí? Entonces ya vamos a practicar esto en próximos videos con más ecuaciones, ¿sí? Pero les invito a que ya hagan el intento ustedes de ir insertando otras ecuaciones del modelo, ¿no? Ya les voy a dejar las láminas y todo. Entonces, recapitulando, ¿no? Esto es más o menos como la X. Recuerden, si ustedes escriben 2 más 2, 2 más 2, matemática calcula 4, pero no guardo nada en memoria. Si quiero guardar, tengo que poner X igual. Entonces ya saben que ese igual lo que hace es que X guarde el 4 en la memoria de matemática.
Entonces, si quieren, este término S1 es lo mismo que esta X. Upa, disculpen. ¿Ya? S1 es lo mismo que esta X. Y todo lo que está aquí es lo mismo que poner 2 más 2. ¿Sí? Entonces, eso ya nos iremos acostumbrando a medida que hagamos más y más ecuaciones, ¿no? Listo, entonces ya tenemos nuestra primera ecuacióncita escrita, ¿sí? La ecuación 1. Ya, voy a borrar esto que está aquí. Y si no quiero que me aparezca la ecuación, ya saben, puedo poner punto y coma. Y no aparece la ecuación en pantalla, pero matemática sí la guardo en la memoria. Entonces yo pongo ecuación 1 en otra línea de comando y doy Shift Enter, aparece la ecuación. ¿Ok? Listo. Entonces, con esta primera ecuacióncita, para que ustedes ya puedan practicar y traten de insertar las otras ecuaciones, o si no quieren intentar, pueden ver ya el documento completo que está disponible. Creo que podemos quedarnos en este video. ¿Y qué vamos a hacer en los siguientes videos? Vamos ya paso por paso, como pueden ver, a construir el modelo de Goodwin, ¿sí? Ecuación por ecuación, y luego lo vamos a ir resolviendo y construiremos algunas gráficas para ver cómo se comportan las soluciones del modelo, ¿ok? Pero bueno, eso lo iremos haciendo en otras clases. Por ahora les invito a que vean todos los archivos que les voy a dejar disponibles y también si es que sienten necesidad, vean por favor los respectivos tutoriales de matemática para fortalecer y volver más ágil, ¿no? Porque hoy día este video y el próximo van a ser así paso por paso, pero los siguientes videos van a ser cada vez más rápidos. Así que por favor, practiquen para que no se pierdan en el camino, ¿sí? Listo, entonces con eso, colegas, dejamos listo este video y quedamos para un próximo video en la que vamos a seguir desarrollando las ecuaciones, ¿ok? Listo. Gracias entonces.